Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla. Agustín Varela. Now send me a sign to save my life, 'cause at this moment in time there's nothing certain in these days of mine. Un minuto pasa de la 1 de la tarde. Sean bienvenidos, muy buenas tardes a Directo Marca Sevilla, como cada día, con la dirección técnica de Gonzalo Blasco. Comenzamos nuestro programa, acompañándoles en un día en el que tenemos que hablar, lógicamente, de la resaca de lo acontecido en la jornada intersemanal. Ya saben, el partido que anoche perdió el Sevilla Fútbol Club ante el Villarreal. Y ya saben también que hoy continúa el fútbol para los nuestros. Y aunque hay jornada intersemanal, el Betis hace un paréntesis en la Liga para recibir al histórico Nottingham Forest en el Estadio de la Cartuja, en lo que va a ser el primer envite de la aventura europea del conjunto verde y blanco. Con cambios, con la defensa en cuadro, inicia la andadura europea con el partido posiblemente más atractivo de esta primera fase. Súmenle a este partido el choque ante el Feyenoord, que será el último, pero claro, como el choque ante el Feyenoord será el último, pues ahí el atractivo dependerá de lo que haya en juego. Porque lo mismo en ese choque hay muy poco en juego. ¿Quién sabe, no? Portería, defensa, centro del campo y delantera. Podría haber cambios en todas las líneas y unos 3.500 ingleses estarán en las gradas de la Cartuja en un partido que ha sido declarado de alto riesgo, al igual que el del próximo domingo ante Osasuna. Y alguien dirá, ¿por qué ha sido declarado de alto riesgo el partido de Osasuna del domingo a las 9 de la noche? ¿Se acuerdan de aquellas imágenes en Reina Mercedes, enfrentamiento, creo que fue además la pasada temporada? Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Agus? Muy buenas. Entre sí, angelitos de ambos equipos. Pues sí, eso, pues por eso ha sido declarado de alto riesgo. Sí, nosotros aquí somos muy críticos con los ultras, ¿no? Con los cafres que tenemos, por desgracia, los dos equipos, pero es que ahí en Pamplona tampoco se andan con rositas, ¿no? Ya hemos visto lo que se formó en Reina Mercedes el año pasado, hemos visto lo que se formó en Pamplona también con la afición del Sevilla, con los ultras del Sevilla hace un par de temporadas, y bueno, por desgracia, partido de alto riesgo. Esto lo único que hace es que resulta un poco más incómodo, ¿no? Para las personas normales que van al estadio, porque hay más controles, hay más policías y se cortan las cosas un poquito antes. Pero bueno, todo sea por el buen transcurrir del partido, de la previa, del post, y que no haya ningún tipo de incidente. Y bueno, los ingleses evidentemente han venido en masa, y ya si te das un paseíto por Triana, por el centro de Sevilla, te das cuenta de que están disfrutando mucho de el pedazo de día que tenemos hoy en nuestra ciudad, y por supuesto pues bebiendo cervecita barata, ¿no? Que les gusta mucho a los ingleses. Bueno, pues estaremos con el partido, lógicamente con todo lo que es la previa, y arrancaremos, ¿no? Hablando de este partido que se va a disputar a las 9 de la noche y que vamos a contar en esta sintonía entre el Real Betis Balompié y el Nottingham Forest de Ange Postecoglou, que ayer alabó en la rueda de prensa oficial junto a Milinkovic al técnico verde y blanco, a Manuel Pellegrini. Un equipo, el Nottingham Forest, que no atraviesa por su mejor momento, pero que tiene buenos futbolistas, que tiene buenos jugadores y que ha gastado un auténtico pastizal en reforzar al equipo en este pasado mercado veraniego. Y en el Sevilla, pues el nombre propio en el día de hoy, como entenderán, es el de Matías
Almeida. El pelado, que venía siendo alabado por todos los sitios, hoy se lleva el rapapolvo después de lo que aconteció ayer en el Ramón Sánchez Pizjuán. Porque verán ustedes, cuando hay coincidencia generalizada en las causas de una derrota, y hasta el propio protagonista lo admite en parte, pues yo creo que hay poco más que decir. El debate existe, porque hay que hablar de muchas cuestiones, de pormenores, de nombres propios y demás, pero Almeida ayer arriesgó demasiado de inicio y salió vivo de milagro en la primera parte para luego gestionar mal los cambios y acabar perdiendo un partido que en condiciones normales, después de que el Villarreal perdonara lo que perdonó en la primera parte, Pineda, yo voy a decir que un partido que en condiciones normales no tenía que haber perdido el Sevilla después, insisto, de lo que perdonó el Villarreal en la primera parte. Sí, porque es verdad que en la primera parte el Villarreal fue superior y posiblemente se mereció algún gol más, marcharse al descanso con más distancia, pero es cierto que ese planteamiento de partido tan arriesgado de Almeida, para mi gusto erróneo, por esas rotaciones masivas, por quitar a jugadores en dinámica muy positiva y colocar a otros que claramente están años luz de los titulares, evidentemente el planteamiento era muy arriesgado, pero lo cierto es que en el minuto 55 le había salido a bien Almeida, porque el resultado al descanso no fue abultado, porque el Sevilla consiguió en la segunda parte empatar el partido, porque después del empate tuvo 10-15 minutos donde le dio un medio importante al Villarreal y tuvo ocasiones para incluso ponerse por delante. A partir de aquí, aparte del error importante en el planteamiento inicial, para mí el principal error es hacer los cambios antes del minuto 70, cuando tú tienes en el terreno la planilla de juego, de la alineación. Claro, cuando tú tienes en el terreno de juego a jugadores veteranos y sobre todo a futbolistas con un historial de lesiones muy importante, ¿no? Cuando tienes a Nianzú, cuando tienes a futbolistas veteranos. Claro. En este fútbol de los 5 cambios, creo que es temerario hacer todas las sustituciones antes del minuto 80, que es verdad que hay cambios que se puedan hacer, pero al menos te tienes que guardar algo para los 10 últimos minutos, porque no es lo mismo que se te lesione Nianzú en el 84-85 que se te lesione en el 75 y tener que jugar 20 minutos con un jugador menos. Y luego, evidentemente, de nuevo los errores individuales que penalizan mucho al Sevilla, porque es verdad que el tanto de Solomon viene de una jugada sensacional de Mika Utache, pero Carmona, por ejemplo, yo no sé por qué va al suelo cuando es el último hombre para defender la jugada. Eso es de primero de futbolista, eso te lo enseñan en infantiles, ¿no? No puedes ir al suelo cuando eres el último defensor en la jugada. Por tanto, los errores vuelven a penalizar mucho al Sevilla en defensa y además el entrenador no estuvo acertado. Para mí, el peor partido en cuanto a banquillo de la era Almeida en el Sevilla. Sin duda, porque arriesgó cuando el partido no estaba perdido. Y muchas veces un punto es más que ninguno. Y muchas veces el empate te puede valer. Pero no hay manera, Agus, aquí no hay manera, ¿eh? Al final, por unas circunstancias o por otras, mira, un día... tenía yo aquí apuntado, conclusión, textualmente, que por H o por B no gana 2 partidos seguidos y que no le da al Sevilla para pensar en empresas de mayor nivel. Claro, y luego además lo vamos a analizar tranquilamente en el programa y vamos a debatir la idoneidad de pensar más en el partido del domingo fuera de casa ante el Rayo que ante el Villarreal en casa. Yo creo que la gente ya se va mereciendo una alegría, ¿no? Porque al final, yo que voy a todos los partidos del Sevilla, tú llegas allí, ves las caras, le preguntas a uno, le preguntas a otro y todo el mundo dice, bueno, a ver qué pasa hoy, ¿no? A ver si hay manera, a ver si algún día... Y bueno, pues la gente se marcha decepcionada a casa porque siempre va al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y siempre se marcha con la tristeza de no conseguir una victoria. Ayer, por ejemplo, más de 38.000 personas un martes a las 9:30 de la noche y el desenlace fue el mismo de siempre, ¿no? Por una cosa o por otra, un día el Sevilla juega mal, otro día juega bien pero hay errores individuales, otro día a lo mejor el árbitro no está acertado, otro día el entrenador. En definitiva, que por una cosa o por otra el Sevilla no gana nunca en casa y eso lo tienen que cambiar cuanto antes. Y es que 1 de 13 en lo que va de 2025, una victoria de 13 partidos desespera a cualquiera. Esto desespera a cualquiera. Y la gente pues empieza a estar harta. Como bien decíamos, o por H o por B, cuando no es por una cosa es por otra, pero normalmente, cuando esto ocurre es porque hay un mal equipo de fútbol, ¿no? Que no es capaz de enlazar 2 victorias consecutivas. Ayer, por cierto, para mí el principal detalle positivo y además una sensación muy rara, había una sensación en el campo de
jugar con portero. Qué raro es esto de jugar con un buen portero, ¿eh? Había una sensación como, mira, De han hecho, tirado y ha parado el portero del Sevilla algo que iba para adentro, ¿no? Claro, hay dos cosas muy buenas. Que ayer, como tú dices, el portero salva 2 goles y está enorme. Una cosa buena y otra mala, mejor dicho. Esto que Por estoy tanto, comentando. Y la mala es que cuando tu portero salva 2 goles y ha sido el mejor de tu equipo, es porque... Mala obviamente, sensación. Claro. Por tanto, si el error de Almeida ayer fue flagrante, esto es ventajista y esto es a posteriores. El error de Almeida ante el Elche también es muy importante. Haber apostado por Nyland en vez de un portero que, ya te lo decía, esto hay que verlo más tiempo, hay que ver cómo rinde, la regularidad de Blasco Dimos, si comete errores, si canta, si no canta. Para mí es un portero más fiable que Nyland porque tiene más Lo currículum que pasa es que y ahí mejor trayectoria. no era fácil limpiarse el No era portero en ese fácil, puesto, pero en ¿no? un equipo donde hay muy poquitas cosas buenas, los mejores tienen que intentar ponerlo siempre en el campo. Y yo creo que este portero es mejor que el otro. Y ayer no estaban los mejores en el campo y por eso el Sevilla pues sufrió lo que sufrió, sobre todo en la primera parte, y acabó además perdiendo el partido, insisto. Sobre todo no, por la mala lectura inicial y durante el partido del entrenador. Ayer, por cierto, también hizo oficial ya el Aston Villa que Roberto Olave se convierte en el sustituto de Monchi, ¿no, Pineda? Correcto, efectivamente, se hizo oficial la salida de Monchi del Vila. Por cierto, no son malas condiciones, ¿eh? No son malas condiciones. No. Al final, contrato íntegro para el director deportivo ex del Sevilla. Así da gusto, ¿eh? Así que, Irte de los sitios cuando tú te quieres y marchas que encima te paguen. hombre, te marchas con el contrato íntegro y bueno, al final esas desavenencias con Unai han provocado la salida y como él tenía contrato, pues entre unas cosas y otras han negociado, así que ahora se va a tomar un tiempo de descanso, de reposo, se va a dedicar al nuevo San Fernando y ya veremos lo que ocurre, ¿no? Porque yo tampoco veo a Monchi demasiado tiempo fuera del círculo, porque al final este tipo de personas del mundo del fútbol que están acostumbradas a vivir para eso, y veo también el caso de Unai, ¿no? Cuando terminan un proyecto terminan muy cansados, pero enseguida que están 3-4 meses fuera se terminan aburriendo y quieren volver a la rueda. Vamos a ver qué pasa, porque evidentemente pues el futuro del Sevilla siempre va a estar unido a Monchi, por mucho que haya desacuerdos entre los directivos y el propio director deportivo. Bueno, por cierto, a esta hora de Nianzú no hay nada, ¿no? No hay nada. Y bueno, es un tema también que hay que analizar, ¿eh? Porque al final, aquí... Digo que no hay nada, porque vamos... ahora a ver el tiempo que va a estar fuera. No hay nada, le están haciendo pruebas durante el día de hoy. La lesión muscular parece importante porque el futbolista además No hizo ni amago de seguir. en esa jugada de PP se frena en brusco porque se ha dado cuenta de que se ha roto, no hace el amagado de seguir, se marcha además directamente Sí. a la escalera del vestuario con la cabeza agachada porque él se da cuenta de que vuelve a tener un tema de lesión. Y bueno, aquí tampoco vamos a ser ventajistas porque esto lo venimos diciendo hace muchos años. Futbolista que cobra tanto dinero y que tiene tanta calidad, si no tiene el mínimo físico para ser jugador de élite, pues evidentemente no está capacitado. Este jugador yo creo que hay que empezar a asumir que no está capacitado para jugar en la élite porque su físico no le permite disputar 3 partidos seguidos y así es imposible, ¿no? Es verdad que puede cambiar ahora temas de alimentación, tema de descanso, tema de recuperación para ver si hay algún tipo de cambio, pero de momento no lo ha habido y vuelve a acumular ya segunda lesión muscular en lo que llevamos de temporada, ¿eh? Desde julio, estamos en septiembre, 2 meses, 2 lesiones ya importantes. Bueno, por cierto, viene a esta portada también un asunto que ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque se había escenificado un acuerdo de colaboración entre la Fundación Cajasol y el Insolar Caja 87 que para potenciar el baloncesto sevillano y todas estas cosas que se dijeron, y de buenas a primeras, Pinedo, nos enteramos que el acuerdo se ha roto. Pues fue muy llamativo, muy llamativo, porque era un acuerdo muy importante y era una inversión económica muy importante. Pero aquí nadie ya... deja claro por qué se ha roto el acuerdo, al menos yo claro. Yo al menos no lo veo. De hecho, bueno, nosotros en el club hemos preguntado, intentamos también acceder a algo de información, que se emita algún comunicado, y la verdad que no son claros ni una parte ni otra. De momento el acuerdo se ha roto y evidentemente esto para el presupuesto del anterior Cajasol y ahora de nuevo Caja 87, pues le va a afectar y mucho, ¿no? Y también no solo para el primer equipo, aquí estamos hablando de la cantera, del futuro del baloncesto sevillano, hay muchas cosas en juego. Esto evidentemente lo tenemos que mencionar y tenemos que meterle un poquito el bisturí para analizar las causas y las consecuencias. De momento lo único que ha emitido el Caja 87 es un comunicado sobre esta ruptura,
y ha dicho que lamentan profundamente el comunicado de la Fundación Cajasol, pues entienden que ese tipo de alianzas son positivas para el baloncesto andaluz, que asumen la responsabilidad de la cantera de élite de Sevilla, convencidos de que la formación de jóvenes talentos no puede quedar en suspenso, y que, bueno, pues que quienes cumplimos con los compromisos adquiridos, con el tejido social y empresarial sevillano que nos está respaldando. Y dice que reafirma su compromiso con la ciudad, Caja 87, convencido de que el futuro nos ofrecerá nuevas oportunidades y no cierra puertas a futuras colaboraciones con la Fundación Cajasol para el impulso del baloncesto en la ciudad de Sevilla. Es lo que dice a grandes rasgos este comunicado. Bueno, después hablaremos de otros deportes. Mañana hay una final de un campeonato del mundo de remo en la que otra vez van a estar Jaime Canalejo y Javier García. Tenemos cita con ellos después desde Shanghái, que es donde se está disputando, Pineda, este campeonato del mundo. Mañana Correcto. la final. Mañana la final, a partir de las 9 menos cuarto de la mañana, porque hay 6 horas de diferencia y hay que madrugar un poquito, o al menos el que madrugue siempre, apartar la mirada a los 6 o 7 minutos que dura la prueba, porque tenemos la oportunidad de volver a conseguir una medalla para el remo nacional, para el remo sevillano, estos sevillanos que ya consiguieron medalla en el Mundial de 2022, que fueron diploma olímpico en los Juegos Olímpicos del año pasado de París y que nos siguen dando alegrías a pesar de que ya van cumpliendo años, que van siendo unos veteranos en la prueba. Así que toda la suerte del mundo, y luego estaremos con ellos desde Shanghái, desde China, apenas 24 horas antes de la final. Y también hablaremos de hípica. Hay un fin de semana por delante apasionante en Pineda, con un concurso de saltos nacional 5 estrellas, que es un auténtico espectáculo dentro de la ruta de otoño, y hablaremos también de este asunto. Por supuesto, los oyentes, que hoy me imagino que serán muchos, también en clave sevillista, ¿no? Los que quieran participar, ¿no? Yo creo que ayer había un enfado casi unánime en la grada de Nervión con el entrenador. Así que hoy les preguntamos, por ejemplo, la opinión sobre el partido, el planteamiento, lo que hizo Almeida, lo que dejó de hacer, también sobre varios nombres propios, porque me llamó la atención que Jan Usay, en su segunda titularidad con el Sevilla, segunda titularidad solamente, se marchó ovacionado. Aplausos también para Nianzú. Bueno, un poquito a los sevillistas qué opinan de todo lo que ocurrió, y sobre el Real Betis Balompié y ese debut también en Europa ante el Nottingham Forest, pues las sensaciones, los cambios que debe hacer Pellegrini, todo lo que quieran, hasta las 3 de la tarde a través de los canales habituales, en Twitter, @rmarcasevilla, y las notas de audio también en el 660 50 5709. Pues muy bien, con esto nos vamos a meter ya en faena. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida hablamos ya del partido de esta noche, de la previa de ese choque que van a disputar en la Cartuja el Real Betis Balompié y el Nottingham Forest. Radio Marca. En Automares la familia crece. Llega el servicio oficial de Citroën, y de qué manera. Ven a realizar un chequeo gratuito de bienvenida, o si lo prefieres, te regalamos 2 entradas de cine con el cambio de aceite y filtro por solo 99 euros. Te esperamos en Servicio Oficial Automares. El puerto del Nervión tiene nombre propio. Cala Roche, un ambiente único, frescura en cada plato y una experiencia que navega entre la tradición y la modernidad. El mar en tu mesa en el puerto de Nervión. Ven a Cala Roche, Ramón y Cajal, esquina con San Francisco Javier. La actualidad, los protagonistas, el mejor análisis. Si te apasiona el baloncesto, tu casa es Nos Gusta el Básquet. La madrugada del martes al miércoles de 2:30 a 3:30 tienes una cita con Carlos Santos. También disponible en las principales plataformas de podcast. Es pureza, es sensación, es detalle y precisión, es luz y es color, es romanticismo, es expresión, es lenguaje y tradición, es pureza, es emoción, es deporte. Quien lo probó, lo sabe. Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca.
Esta sí, esta es la que toca hoy, ¿no? Sintonía de la Conference, de la Liga Europa y Conference League también. Sí, es la misma sintonía, como saben, para las dos competiciones. Y el Eurobetis, como dice Miguel Ángel Morán en las páginas de Marca, en marca.com, abran paso, el Eurobetis está de vuelta. Uno de los favoritos para ganar la competición, no el principal favorito. Y vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el Betis. Digo uno de los favoritos porque si uno repasa hay un elenco de equipos importantes, pero yo lo voy a decir ya. No hay ningún Chelsea, por ejemplo. Querido Miguel Ángel Morán, muy buenas tardes. Hola Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes. No hay ningún Chelsea ahí, ¿eh? No. Ya el año pasado, cuando arrancó la Conference, todo el mundo apuntaba al Chelsea. Todos lo decíamos, que había un claro favorito a ganar el título. Sin duda. Y así fue. Sufrió en la final porque se puso el Betis por delante y hubo un momento ahí en que parecía que podía dar la sorpresa, pero al final se impuso el potencial deportivo y económico del Chelsea. Este año en la Europa League no es así. Es cierto que hay muy buenos equipos, hay rivales importantes en la competición, pero ninguno es un todopoderoso Chelsea, con lo cual las opciones de pelear por el título pues aumentan para todos los demás. Bueno, con la defensa en cuadro, se puede decir, porque no están los dos principales futbolistas que habitualmente actúan en el centro, como son Diego Llorente y Bartra, Bellerín por un proceso febril, y bueno, vamos a ver cómo capea el temporal Pellegrini, Miguel, porque ya anunció ayer el técnico chileno que Bartra y Llorente no van a jugar ya como mínimo hasta después del parón. 4 partidos y vamos a ver qué hace en el centro de la defensa. Porque yo creo que aquí hay gente que empieza a plantearse ya, y no sé cómo lo veis, os pregunto a los dos, a ti también, Pineda, la posibilidad, ahora que hay un importante número de inquilinos en el medio campo, de que en algunos partidos Amrabat y Nathan sean centrales. Bueno, no sé, es una posibilidad. Yo creo que Pellegrini siempre ha dicho que... Yo lo suelto ahí. Sí. Él siempre ha dicho que para cualquier futbolista jugar 3-4 partidos seguidos no es un problema. El problema es hacerlo durante 3-4 meses seguidos, porque entonces la carga de minutos es altísima y cuando toca sustituirlo está fundido el jugador por un lado y el que entra está totalmente fuera de la dinámica. Sí, tienes razón en lo que estás diciendo, pero yo hablo más que por carga, por rendimiento y por lo que vemos de la pareja Nathan y Valentín Gómez. Por eso lo digo, Miguel, principalmente. Sí, bueno, yo creo que les va a dar, por lo menos de inicio, yo creo que les va a dar la confianza. Yo creo que hoy no hay duda de que los dos van a ser titulares, Nathan y Valentín. Vamos a ver cómo funciona esa pareja, 2 zurdos, es lo contrario a lo que teníamos el año pasado, que con Diego y Bartra, que eran 2 diestros en la defensa. Sí. A ver qué tal se sincroniza y cómo funciona esa pareja. Ya jugaron en el campo del Levante, creo recordar, en Ciudad de Valencia Sí, y ya vimos el resultado. Dos. A mí lo de Nathan Valentín Gómez Jr. a mí me sigue dando pánico. ¿Qué queréis que os diga? Sí. Bueno, ya que en aquel partido jugaron los 3, en la derecha estuvo Bellerín en vez de Ortiz, que será el que juegue hoy. Los primeros minutos fueron complicados, la verdad que sí, estaban un poquito descolocados, no estaban en su sitio y llegaron esos 2 goles del Levante, que al final no fue el Betis capaz de levantar. Pero bueno, se supone que con el trabajo de estos días y estas semanas pues estarán un poquito más sincronizados y funcionará mejor esa defensa. Vamos a ver. Vamos a ver, Pineda, porque estos futbolistas ahora vienen 4 partidos seguidos. Evidentemente no, los 4 partidos seguidos no creo que los jueguen los 2. Sí, a ver, puede ser una opción, ¿no? Lo de Amrabat, pero es verdad que cuando tú tienes un jugador que marca tanto la diferencia en su posición y que es tan bueno, porque Amrabat es uno de los mejores pivotes, me atrevería a decir, cuando está al 100% del fútbol europeo, también te puede penalizar mucho sacarle de esa zona, ¿no? Yo creo que al final Amrabat aquí ha venido a jugar de titular y a jugar un montón de partidos, ¿no? Ya el otro día entró, marcó la diferencia, es un futbolista además que se le ve que sabe medir muy bien los tiempos del partido, que sabe achicar agua cuando hace falta, que sabe estar en el sitio. Bueno, puede ser una opción, pero yo en cualquier caso yo preferiría poner a Amrabat en su zona, en su sitio, que es donde más luce, donde más marca la diferencia. Evidentemente, de aquí al parón de octubre sí que le puede dar para que repitan varios jugadores en estos partidos, porque además uno de los partidos es cierto que, bueno, el Betis tiene el calendario, quizá uno de los más cómodos el jueves que viene,
pero a partir de aquí, cuando vuelva al parón de octubre, si ya ha recuperado alguno, no va a necesitar tanta rotación, o sea, va a tener gente para las rotaciones. Si no ha podido recuperar todavía los centrales, evidentemente Pellegrini tendrá que buscar también alternativas. También tiene un par de opciones en el banquillo en ese sentido, de jugadores que ya los ha utilizado como central en algún momento, que es el caso de Marroca. No sé si recordáis, lo utilizó como central. Incluso Ricardo Rodríguez también en algún momento puntual lo ha empleado como central. Hoy, evidentemente, como dices tú, Miguel, la apuesta es Valentín y Nathan Valentín. Vamos a ver qué ocurre, pero bueno, el domingo, es que él me decía también esta mañana, un bético que lo ve muy bien, bueno, el domingo viene el delantero de Osasuna, que se me ha ido ahora, Budimir, un tío con potencia, un tío que va muy bien de cabeza. Hoy no va a jugar, por lo que se ve, Miguel, de inicio. Lo normal es que no juegue Fornals de inicio. Entonces, la opción en un momento, va a depender mucho, yo creo que va a depender mucho del rendimiento que ofrezcan hoy Nathan y Valentín. Si ofrecen un rendimiento parecido al que ofrecieron en Mallorca, algo va a tener que hacer Pellegrini. Si elevan su rendimiento, bueno, pues lo mismo le da continuidad. Pero si no salen bien las cosas, me decían, oye, la posibilidad de que Amrabat briegue ahí con Pelé, con Budimir, que no se sienta cómodo, y meterá a Fornals y Altimira en el mediocampo, que son los que venían jugando habitualmente. Pero yo creo que va a depender todo del rendimiento que ofrezcan Valentín y Nathan en el día de hoy. Lo de Junior es otra asignatura pendiente, ¿eh? Un futbolista que o eleva el nivel, o ahí el Betis, bueno, va a empezar a tener un problema muy grave, porque Ricardo Miguel tampoco lo puede jugar todo. Hemos visto, ¿no? No, bueno, Ricardo, ya hemos visto el inconveniente al final de cambio esa lesión. Y Junior, la verdad es que ha tenido momentos muy buenos. Yo recuerdo la segunda parte, sobre todo la visita al Ciudad de Valencia contra Levante, hizo una segunda parte extraordinaria, sobre todo ofensivamente, y momentos complicados como el pasado viernes contra el Real Sociedad, ese error en el gol de la Real, un montón de desajustes. Mala colocación, sí. Bueno, es un jugador, ya sabemos cómo era desde su etapa anterior, es un jugador que te da mucho en ataque y en defensa pues tiene sus limitaciones. Lo primero que tiene que hacer el lateral es defender. Y yo sigo diciendo que es un chico que quizás con ese sistema que utilizaba muchas veces Quique Setién, de 3 centrales y 2 carriles, ahí va mucho mejor, porque sus obligaciones defensivas disminuyen, pero en una defensa de 4, Miguel, el futbolista lo pasa mal, lo pasa bastante mal. Pero bueno. Sí, bueno, también es verdad que él, en el tiempo que ha estado fuera, sobre todo en Inglaterra, defensivamente se supone que ha mejorado, tanto físicamente como a nivel táctico, ha progresado respecto a lo que se vio en sus inicios aquí. Imagino que será cuestión de tiempo que termine de ajustarse un poco a lo que le pide Pellegrini y deje de cometer errores como el del otro día. Vamos a ver, porque de momento yo lo veo justo a peor de lo que tú decías, peor de lo que se fue, incluso en cuanto a defensivamente, y eso que tendría que efectivamente haber crecido después de haber estado jugando en Inglaterra. Bueno, por lo demás, De Osa, Isco lesionados, lo de De Osa y su tobillo, otro asunto también que merece la pena detenerse, un futbolista que venía con el tobillo bastante mal, peor de lo que se creía en un principio. Pablo García, que ya está en Chile para la disputa del Mundial Sub-20, y las bajas que antes hemos comentado. El 11, Miguel, sí, el que tú publicas en marca.com, yo creo que vamos a estar de acuerdo todos, ¿no? Tú lo ves también así, ¿no, Pineda? Sí, yo creo que Pineda, yo creo que no va a ser una rotación tan masiva como él solía hacer cuando era jueves-domingo. Tengo una duda, ¿lo de Abde o Riquelme? Sí, puede haber ahí una pequeña duda hasta el final, pero sí es verdad que no va a cambiar 8 futbolistas, ¿sabes? Como vimos ayer, por ejemplo, en Villarreal o en Sevilla. Creo que es una rotación más contenida, va a intentar mantener a varios titulares, y porque el partido, quieras o no, el primer partido de fase de Liga te puede marcar mucho cómo va el resto de la fase de Liga si consigues ganar, y el rival es importante, es uno de los 2-3 equipos que tienen su calendario, con el Olympique de Lyon y el Feyenoord, yo creo que son los rivales más duros. Es el partido más atractivo de esta primera fase, porque como no sabemos lo que va a haber en juego en el último partido aquí ante el Feyenoord, claro, ahora mismo, pero me llama mucho la atención, Pineda, que apuesta Miguel por Pau otra vez en la portería. Bueno, es que las rotaciones en la portería de Pellegrini son casi indescifrables, muy complicado.
averiguar si va a darle 2 partidos a un portero y luego uno a otro, si también influye la competición. Bueno, de momento han jugado 2 partidos Pau, 2 Álvaro Valles también coincidiendo con la lesión de Pau, luego otro partido Pau. Vamos a ver qué ocurre ahora. Yo la verdad que ahí es una moneda al aire, ahí es complicado también, salvo que Miguel que tenga alguna información adicional, creo que es un poco moneda al aire, y yo con el resto del 11 coincido plenamente con esa duda, sobre todo en la parte izquierda del ataque. Es verdad que Abde atraviesa un buen momento de forma y puede ser quizá ideal o idóneo aprovecharlo, darle continuidad para que siga marcando esas diferencias en cuanto a goles y asistencias, pero también Riquelme, bueno, pues poco a poco lo tiene que ir metiendo en el saco, porque es una inversión muy importante y un futbolista que tiene que estar obligado también a marcar diferencias en el Betis. Bueno, en cualquier caso, Miguel, no debe diferir mucho de Pau en la portería, ya veremos si Pau o Álvaro Valles. Ángel Ortiz, evidentemente, porque Bellerín está con ese proceso febril. Nathan y Valentín Gómez, porque no hay más allá de esa opción que hemos comentado, que no va a utilizar en el día de hoy. Con Junior en la izquierda, porque Ricardo acaba de salir de lesión, lleva pocos entrenamientos y no estará para ser de la partida, ¿no, Miguel? Suponemos, ¿no? Entiendo que no. De hecho, bueno, es el que se incorporó al grupo creo que en el entrenamiento del lunes. Sí. O sea, lleva 2 entrenamientos con el equipo, el lunes y martes. No es el caso, por ejemplo, de Aitor Ruibal, que sí estuvo ya la semana pasada trabajando con el equipo, aunque no estaba todavía en condiciones de entrar en la lista contra la Real Sociedad, pero sí llevaba 4 o 5 entrenamientos ya, más todos los de esta semana. Ya era más previsible que él volviera a la convocatoria este miércoles. En el caso de Ricardo sorprendió un poco porque solo llevaba 2 entrenamientos, pero bueno, ha decidido incorporarlo también porque la falta de efectivos en defensa pues es la que es, y no es como en la Liga, por ejemplo, que podría tirar del filial. En este caso, al jugador que se ha llevado en los partidos anteriores, Vladi, no puede ser inscrito por el tema legal. Exactamente. Descansaría Fornals, y además con la entrada de Altimira junto a Amrabat, el Betis tendría un medio campo más físico, que al tratarse de tener enfrente a un rival inglés también cuadra más. Y después repetirían, Miguel, Anthony Lo Celso y Abde, con Bakambu en el lugar del Cucho. Aquí la única variante que podríamos ver es lo que hemos comentado, ¿no? La entrada de Riquelme en el sitio de Abde. Sí, esa es la principal duda. Yo soy de la opinión de que tal y como está Abde, como ha vuelto de la lesión, los minutos que tuvo el día de Levante y el gran partido que hizo contra la Real Sociedad, pues que lo lógico será que le dé cierta continuidad y aproveche ese buen momento del marroquí para intentar ayudar al equipo ofensivamente. Veremos si lo decide así o si da la oportunidad a Riquelme. Pero bueno, en realidad son ahora, como decimos, 4 partidos en poco más de 10 días, con lo cual todos van a tener su oportunidad seguro. Y si hoy juega Abde, lo normal es que el domingo contra Osasuna pues sea Riquelme el que lo haga. Bueno, presupuestados, por otro lado, te leo también, unos 20 millones por la Liga Europa. De ingresos de 20 millones. Es lo que estima el club que se va a ingresar en esta competición. Sí, exactamente. La temporada pasada en Conference League se presupuestaron 15,7 millones, que al final se cumplieron con creces. Decíamos al principio de temporada que prácticamente 15,7 significaba casi llegar a semifinales. Sí. Al final, con la puntuación que se hizo, con el partido extra de playoff, las taquillas y llegar a la final, se superó con creces esa cifra. En Europa League los premios son más elevados, como sabéis que en la Conference. El fijo de entrada es más elevado. Hay un partido más en casa asegurado, 4 partidos en casa en la liguilla, con lo cual hay una taquilla más derechos de televisión. Este año la UEFA lo ha organizado de otra manera, el tema de los derechos de televisión y el pago por coeficiente, un cálculo un poco ahí complicado de analizar, pero bueno, al final como mínimo vas a llevar mínimo 5 o 6 millones por tema de derechos de televisión como mínimo, más luego 0,45 millones por victoria, 150.000 euros por empate, más las fases que se vayan superando, la posición que se ocupe. El Betis ha calculado que en torno a 20 millones es lo que estima que ingresará por esta competición, pues que al final hacen crecer un poquito más el presupuesto, de los 15,7 del año pasado a 20 de este año. En el tema de la Cartuja también nos dijeron en su día que generaba unos ingresos de unos 5 millones más al año de lo que generaba el Villamarín. De entradas y demás, claro, la posibilidad. Exactamente, por la venta de entradas, porque hay más localidades. Con lo cual, pues el presupuesto esta temporada entendemos que va a ser si no el más alto de la historia del Betis, casi seguro, va a estar ahí. De hecho, hoy que en el Benito Villamarín creo que hubiese sido sensiblemente inferior. Hoy el hecho de jugar en la Cartuja posibilita que el Betis pueda dar entrada a más de 3.000 ingleses en las gradas. Sí, exactamente, 3.500 ingleses, el 5%, que es el que obliga a la UEFA, una capacidad de 70.000 espectadores de la Cartuja, pues vienen 3.500 que han agotado las localidades.
partido declarado de alto riesgo. Los ingleses de Postecoglou, que todavía no ha ganado, anda después de la destitución de Nuno y de esas desavenencias con el particular Marinakis, que es el jefe y el hombre que manda en este Nottingham Forest. Postecoglou ha llegado y el otro día, por ejemplo, empató con el Burnley, ¿no? Y bueno, vemos un equipo que podría ser formado por Sels, un viejo conocido porque sonó siempre para el Betis. De hecho, cuando estaba de vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra fue un futbolista por el que tuvo predilección Zinchenko en la izquierda, ¿no? Que creo que ha sido inscrito, Miguel, hace poco. Bueno, ¿no? Ayer, de hecho, informaba el Nottingham en sus redes sociales que acaba de poder inscribir a Zinchenko porque la UEFA le había dado el visto bueno por una lesión de larga duración de otro futbolista que se llama Aina, es un lateral que tiene una lesión grave, sí, y les había dado la posibilidad de sustituir al futbolista y había entrado Zinchenko. No, sí, Zinchenko, carril de zurdo que le gustaba siempre mucho al Betis de Serra, que luego Guardiola lo adaptó al centro del campo y jugaba prácticamente en cualquier posición del campo. Muy bueno este futbolista. Muy buen futbolista. Williams en la derecha, Milenkovic, que compareció ayer junto a Postecoglou, y Morato en el centro de la defensa, Sangaré y este chico Anderson, firmado del Newcastle. Sangaré, ahí puede jugar también Douglas Luiz, el que fuera futbolista del Girona. Ndoye en una banda, Hudson-Odoi, el ex del Chelsea, que es quizás su futbolista más conocido, en la otra banda, con Gis White en el enganche para que arriba juegue Booth. Ese puede ser el 11. Un equipo, Miguel, que ha gastado mucha pasta, este Nottingham, 240 kilos. 240 millones en fichajes en un verano es más que el presupuesto de bueno, ha gastado del rival. El triple que el Betis, no el cuádruple que el Betis, el cuádruple. Sí, eso que el Betis este verano ha hecho una inversión de las más importantes también de su historia, claro, gracias a las ventas de Cardoso, de Jesús, etcétera. No ha llegado a 60 el Betis, ¿no? Pero son 55. Si nos ponemos en el 60 y estos 240, pues el 4 veces más. El Nottingham Forest, Pineda, que no estamos hablando ya ni del Chelsea, bueno, ni del Nottingham es que Forest. El Liverpool se ha gastado 500, por tanto estamos hablando de otra liga, nunca mejor dicho. Pues nada. Sí, es la diferencia, el cuádruple que la Liga Española en realidad prácticamente es lo que está ahora mismo la Premier. Bueno, si uno escucha a Tebas, aquello por lo visto está horroroso y va a explotar por los aires y aquello dice que hay mucha... Pero no sé, eso dice Tebas. Pero aquí no paran de gastar dinero los ingleses. Sí, eso dice, no sé. Y veremos quién se lo crea. Veremos en el mercado de invierno. Veremos en el mercado de invierno si tiene razón Tebas, ¿no? Porque si tiene razón Tebas y dice que está muy preocupado el gobierno con lo que está ocurriendo allí y el dinero que se está gastando, pues en el próximo mercado no gastarán tanto dinero, ¿no? Digo yo. Pero bueno, se supone, veremos. Yo lo dudo mucho. Yo creo que cuando llegue enero pasará otra vez lo mismo. Los equipos que estén en problemas en Inglaterra vendrán a pescar a la Liga y con su poderío económico se llevarán al jugador que quieran. Sascha Stegemann, alemán, arbitra en el bar Soren Storks. Siempre decimos lo mismo, que no tengan ningún tipo de problemas. Bueno, Miguel, ¿algo más? No, nada más. Partido importante. Veremos cómo responde ahí, qué ambiente hay en el estadio. Un miércoles 9 de la noche, entre semana, siempre es complicado, pero bueno, se supone que habrá cerca de 50-60 mil espectadores, 3.500 ingleses y, como decimos, partido importante para empezar con buen pie una fase de liga que insiste mucho Pellegrini en que el objetivo es clasificar, pero yo creo que para el Betis, tanto deportiva como económicamente, intentar terminar entre los 8 primeros, desde el primer momento dejar claro su condición de uno de los favoritos y ahorrarse esa eliminatoria de febrero, pues sería importante. Eso sería lo ideal, pero vamos, que si queda el 15 ya te digo yo que Pellegrini no se va a poner a llorar. No tiene ningún problema. Bueno, de hecho, ayer lo explicó muy bien, porque dijo es que si no es capaz el Betis de ganar al equipo que le toque en un playoff, pues que no merece seguir en una competición como la Europa League, con lo cual tiene toda la razón, eso es verdad. Oye, por cierto, primera prueba de fuego hoy en día laborable. Es verdad que el Betis jugó el otro día, el viernes, pero el viernes por la tarde-noche ya no hay el mismo movimiento que un miércoles. No es lo mismo, exactamente. Digo que prueba de fuego para ver cómo el tema de los accesos y demás en la Cartuja. Bueno, Miguel, gracias. Te mandamos un abrazo. Vosotros. Un abrazo. Pues nada, hemos dado un poco el 11. Por cierto, Miguel, Pineda, que están Morante y Félix Garreta en la convocatoria. Sí, señor. Completando la convocatoria, correcto. Álvaro Valles, Adrián, Fornals, Chimi Ávila, Ricardo Rodríguez, Riquelme, Cucho, Marroca, Ruibal,
Morante y Félix Garreta estarían en el banquillo, pues ya saben, el Betis tiene también muchas bajas, muchas de ellas importantes, como futbolistas que habitualmente, bueno, que deben ser titulares cuando estén bien, como son Isco, Bartra, Bellerín y Llorente. Pero para eso están los planteles, como le gusta decir a Manuel Pellegrini, al que vamos a ir escuchando, ¿no? Hablando en primer lugar del rival de esta noche, del Nottingham Forest. El Nottingham, yo creo que fuera de la historia que tienen ellos, que tiene una historia importante, pero ya muchísimos años atrás, yo creo que más peligroso que la historia es el Nottingham actual, que el año pasado peleó por la Champions hasta 2 o 3 partidos antes de finalizar la Premier, entonces quedó por razones legales en la Europa League. Y ahora, ¿no es cierto?, va a intentar llegar lo más arriba posible, porque tiene un equipo que se ha reforzado muy bien, con muy buenos jugadores. Cierto que tiene un cambio de técnico, pero tiene un técnico también con mucha experiencia, que ya nos tocó enfrentarlo a ellos también cuando estaban en el Celtic. Así que va a ser un Real muy complicado. Y la verdad es que efectivamente, ¿no? Él estuvo peleando precisamente con el Aston Villa, si no recuerdo mal, Pineda, la posibilidad de jugar Champions el Nottingham Forest hasta las últimas jornadas, la pasada temporada en la Premier. Sí, efectivamente. Y más sonidos, por ejemplo, no hablando de eso que recalcamos antes, de esa idea que tiene Pellegrini de pasar o de clasificarse, pero quizá no necesariamente entre los 8 primeros. Bueno, en eso he dicho siempre lo mismo. Yo creo que lo más importante es clasificar. Si se puede clasificar entre los 8 primeros, fenomenal. Si no, clasificar entre el 9º y el 24 para jugar una ronda más, no pasa nada, como fue el año pasado la Conference. Pues si no somos capaces de ganar al rival de 16avos de final, tenemos poco que hacer en la Europa League. Lo que yo trato de mantener siempre es un equilibrio entre la Liga y la Europa League, que jugando los jueves, sobre todo cuando se viaja, que se llega el viernes a última hora, que el día sábado hay que tomar otro avión para partir a jugar otro partido por la Liga, a mí no me gusta dejar descuidada la Liga y creo que ha sido el motivo por lo cual, participando en Europa, hemos logrado clasificar siempre el año siguiente a Europa una vez más. Que tiene claro Pellegrini que no le gusta dejar descuidada la Liga, que el partido es importante, pero que ya conociendo al técnico, lo más importante para él será también lo del domingo, aunque eso no quiere decir que hoy no vaya y no tenga que competir el Real Betis Balompié. Y para competir, uno de los jugadores importantes en el Betis es Antony, ¿no?, que ha marcado la diferencia en el mercado por esa inversión tan importante, y así hablaba su técnico de él. Ahora, en cuanto a Antony, por lo menos desde el punto de vista personal, no tengo ninguna preocupación. Es un jugador que jugó su último partido oficial en mayo de este año, o sea, hasta prácticamente 3 meses sin jugar, sin entrenar con un equipo. Es normal que su rendimiento vaya mejorando partido tras partido, pero nos da siempre la misma peligrosidad. Cuando él recibe el balón se produce cosas distintas. Él además está muy consciente de ir mejorando partido tras partido, así que creo que estamos muy contentos con él en todo sentido. Bueno, nada más, ¿no? ¿Cuántos sonidos de...? Nada más. Pues nada, el partido lo contamos desde un rato antes, hay marcador hoy, porque hay varios partidos de Liga, y contaremos lo que vaya aconteciendo desde el Estadio de la Cartuja de este partido inaugural para el Betis en la competición europea esta temporada. Betis Nottingham Forest, un partido de cartel y un partido atractivo ante uno de los equipos grandes por historia del fútbol británico. Vamos a echar un vistazo a lo que publican los compañeros, como hacemos siempre, de la mano de Social Energy y la revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Bueno, vamos a comenzar con el repaso a prensa con la página web del Diario Marca, su edición digital, Betis Nottingham Forest, la previa del choque de esta noche, con el titular: abran paso, vuelve el Eurobetis. Sobre el Sevilla en marca.com, el Sánchez Pizjuán ya no asusta, solo una victoria en 13 partidos. En Mucho Deporte, el podcast del Sevilla Villarreal con el resultado 1-2, ataque de entrenador. Sobre el Real Betis Balompié podemos leer lo siguiente: Postecoglou ensalza la figura de Pellegrini, es un caballero. En el Diario de Sevilla, el sevillismo no pierde la esperanza pese a la derrota ante el Villarreal, siempre hay que confiar en el Sevilla. También podemos leer sobre el Betis, 3 históricos como Rubén Castro, Fekir e Isco coinciden en su opinión sobre el Betis.
En el desmarque, el Sevilla, los asados y los cambios de Almeida. Sobre el conjunto verde y blanco, el mejor presidente de la historia del Betis. Y por último, en Orgullo de Nervión, el Sevilla esconde su cara en el Sánchez Pizjuán con una victoria en 13 partidos en 2025. Sobre el Real Betis Balompié, palabras de Milenkovic, el central del Nottingham. El Betis es mucho más que Anthony, tiene una plantilla muy buena. Vuelve la rutina, pero no los sustos en tu factura de la luz. Con la gama Dock de Social Energy tienes la energía más fiel desde solo 79 euros al mes. Eficiente, leal y con 10 años de garantía de instalación en nuestras soluciones solares. ¿A qué esperas? Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. Social Energy, la revolución solar que nunca falla. Bienvenidos a La Mafia se sienta a la mesa, con una cocina tan de Italia y tan de aquí, para que sigas disfrutando de recetas tan tradicionales o con ese toque tan creativo, tan único, tan La Mafia. Ven y prueba nuestra cocina, tan exclusiva y tan para todos. La Mafia se sienta a la mesa. En Sevilla Centro, Nervión y Tomares, Piacere Originale. Esta radio se creó para esto. ¡Vamos, Carlos! ¡Piensa que... ¡Al suelo, Alcaraz! ¡Se levanta el Tausto! Jansen Roy, aparece Roda desde atrás. ¡Vamos, Jesús! Roy, se roda. Batistela, Jesús ha ganado Roda. Ahí está Lorenzo para Xavi López. Vamos de tres. ¡Triple! Xavi López Aróstegui, el 6 de España. Aquí triple, ¿en qué momento tan importante? Estamos con todos los deportes y a todas horas. Ciclismo, baloncesto, tenis. Radio Marca existe por eventos como estos, para contar las gestas como estas. Marvin Gaye. Lo sé. Let's Get On es nuestra canción. Marvin Gaye es el responsable de nuestra relación. Oh, en ese caso debería haber hablado con ese hombre. Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. Radio Marca. It doesn't have to be this way. Just count the hours. 'Cause when your bed is made, then baby it's too late. 13 para las 2, esto es Directo Marca Sevilla, les acompañamos hasta las 3. Hemos tratado ya la actualidad del Real Betis Balompié, de todos los detalles y datos que rodean a ese partido que se va a disputar esta noche ante el Nottingham Forest. Y enseguida vamos a estar analizando, ¿no?, lo que aconteció ayer en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en ese partido en el que el Sevilla cayó derrotado ante el Villarreal. Pero antes también, como hacemos cada día, vamos a darle tiempo a los oyentes, ¿no? Porque ya saben que todos los oyentes que nos dejan sus notas de voz, notas de audio en el 660 50 5709 y lo hacen con educación y con respeto, pueden participar y pueden interactuar con nosotros. Y a través de nuestra cuenta de Twitter en Rmarca Sevilla, las notas de voz, notas de audio que nos llegan de la mano de Confisur. La vuelta al cole ha llegado y en Confisur te van a ayudar a ahorrar más que nunca, porque todos los productos para las meriendas los podrás encontrar a unos precios increíbles en Confisur, en el polígono Carretera Amarilla. A ver qué nos dice el personal. Buenas tardes, Radio Marca. Acabo de escuchar al señor Pellegrini decir que, bueno, poner excusas, ¿no?, que es lo que suele hacer siempre, sin quitarle el valor que tiene, que es un caballero. Pero, señor Pellegrini, les recuerdo que la única Copa del Rey que usted ha ganado con el Real Betis Balompié la ganó porque hubo un equipo que tuvo que jugar con el portero juvenil. No olvide usted eso, señor Pellegrini, cuando ponga excusas. Buenas tardes, Radio Marca. Señor Almeida, vaya forma de tirar un partido.
Un partido que más o menos lo tenía ya encaminado, que le había más o menos salvado el portero, porque gracias a que tenemos un porterazo, pues no, usted se ha empeñado en tirar el partido y es solo culpa de usted. Y se ha empeñado en RQR con Nianzú. Nianzú no puede ser titular. Nianzú tenía que estar ya fuera del Sevilla Fútbol Club. Y lo que no se puede hacer es esos cambios a lo loco, sin sentido y sin dejar por lo menos un cambio por si se lesiona a alguien. Eso es de primero de entrenador, y es vergonzoso. Le acaba usted de quitar otra vez la ilusión a todo el sevillismo. Muchas gracias. Buenos días, Radio Marca. Sergio de San Pablo. La verdad es que ayer iba bastante ilusionado a ver el partido del Sevilla después del fin de semana pasado, el partido que hizo en Vitoria. Llevaba unas expectativas un poco altas y, bueno, tenía una ilusión por ver el partido. Esa ilusión, la verdad, que se desvaneció muy pronto. El tiempo de saber la alineación que había puesto el señor Almeida. Para mí se pegó un tiro en el pie ayer. No me explico todavía, y si alguien de fútbol entiende, que me explique a qué vino a poner esa alineación ayer, porque la verdad es que no hay por dónde cogerla. Buenos días, Radio Marca, para hablar del partido de mi equipo, del Sevilla Fútbol Club ayer. Bueno, creo que evidentemente está claro que mucha culpa de lo que ocurrió la tuvo en este caso el entrenador, ¿no? Al que hace unos días alabábamos, yo el primero, pero creo que ayer se equivocó, ¿no? Yo entiendo que los jugadores estén cansados, que no puedan, como él ha dicho, hacer esos esfuerzos en tan poco tiempo, pero tú no puedes poner a todos los jugadores que no dan el nivel juntos. Creo que ahí tiene que haber una mejor gestión y administración de los recursos, y si tienes que poner a los buenos al principio, pues los pones hasta que duren y después los cambias. Aparte el tema del cambio, de que se quedó sin cambio, otra cosa igual, ¿no? Tú tienes que siempre guardarte ese cambio en los últimos minutos por si te ocurre como te ocurrió, ¿no? Que ya se sabe que este futbolista, pues sí, tiene muy buenas cualidades, pero desde luego no está apto para la práctica al primer nivel. Buenas tardes. Bueno, a ver si ganamos hoy a los ingleses, que no viene bien. Han cambiado de entrenador, que propone otro tipo de juego. Temo mucho a su delantero Wood, que es un tanque, y a ver los centrales que vamos a tener hoy para luchar ahí con el de Nueva Zelanda. Me da miedo también sus tres media puntas, los tres que están por detrás de los delanteros, por la potencia y velocidad que tienen. Y había ahí una ventaja en el que está jugando el lateral zurdo Morato, un gigantón brasileño, por las lesiones que había en los laterales, pero con la inscripción de Sichenko, pues creo que jugará entonces el ucraniano. Y temo mucho en otro lateral zurdo, a ver cómo lo va a hacer con el suizo, que ahora no me acuerdo de su nombre, que creo que es un buen jugador. Venga, señores, mucho de ti. Once walked the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Bueno, vamos a meternos ya con el choque del Ramón Sánchez Pizjuán, lo que fue un partido en el que, bueno, pues el protagonista, se convirtió en protagonista el entrenador del Sevilla. Lo he dicho, ¿no?, al principio del programa, cuando hay coincidencia generalizada en las causas de una derrota, y hasta el propio protagonista lo admite, poco más hay que decir. Lo que ocurre es que, lógicamente, hay que matizar muchas cosas, ¿no? Los números, haber ganado un partido de 13 lo que va de 2025 desespera a cualquiera. El público que acude ya al Ramón Sánchez Pizjuán no acaba de ver que su equipo tenga una mínima regularidad, y eso al final hace que las expectativas que quizás se habían disparado en algunos, pues se hayan rebajado un poquito en las últimas horas. Hay que tener en cuenta también que con bajas y todo, ayer el Sevilla no tenía enfrente ni al Girona ni al Alavés, y que cuando uno juega contra equipos de este nivel, los errores te penalizan de una forma importante.
Muchas cosas, Pineda, en las que tenemos que detenernos. Yo creo que el análisis tiene muchos puntos distintos. Evidentemente, las sensaciones que transmite el Sevilla nada tienen que ver con años anteriores. Yo creo que el equipo hace bastantes cosas bien y es un equipo competitivo que, si sigue mostrando esta cara, creo que no va a tener problemas para conseguir la permanencia. Pero si nos centramos en el partido de ayer, creo que desde el planteamiento inicial con ese 11 que coloca Almeida ya empieza a haber errores, y luego durante el transcurso del partido, en este fútbol actual y moderno de los 5 cambios, no te puedes permitir el lujo de dejar a tu equipo sin sustituciones en el minuto 70, y sobre todo sabiendo que en la plantilla hay jugadores veteranos y otros que no son veteranos pero que son muy propensos a lesionarse. Por tanto, la lesión de Nianzú perjudica mucho, penaliza mucho al Sevilla, pero claro, esto hay que analizar por qué ocurre esto y cuál es la cuota de responsabilidad del entrenador, que para mí ayer tuvo posiblemente su peor día en el banquillo del Sevilla. Hemos recurrido a nuestro querido Alberto Fernández, jefe de deportes de ABC, para hablar un poquito del partido. Alberto, buenas. Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuando yo veo hoy los medios y os leo a vosotros, primer ataque de entrenador de Almeida, el análisis que hace también Andrés Palop, los 5 cambios en la elección de Nianzú comprometieron el partido. Veo cualquier medio de comunicación digital o cualquier medio radiofónico y en todos hay coincidencia, Alberto, y además el protagonista admite que se ha equivocado. Pues oye, tenemos que analizar, pero no hay mucho más que decir. Hombre, hay mucho que decir, pero quizás no haya tanto debate. Claro, Almeida en sala de prensa dice que, bueno, que le van a caer palos por los 8 cambios, pero que él lo había hablado con la plantilla y que estaba bien. Bueno, estaba bien. Pero con Dazón no dijo eso, ¿eh? Sí, pero después en sala de prensa yo creo que ya le habrían dicho, que le estaban dando por todos lados, que él dice que no lee prensa ni nada de eso, pero bueno, al final todo el mundo se defiende de los ataques, en este caso el entrenador. Entiendo, a ver, cuando tú haces algo, lo haces pensando en el bien de tu equipo, ¿no? Lo que ocurre, Agustín, que quizás el hecho de no digo por el asado, el hecho de querer tener un vestuario muy unido, de que todo el mundo sea partícipe y todo ese tipo de cosas, que me parece muy bien, provocó que el entrenador le diera un ataque de esa misma profesión que él tiene y que pensara que con 8 cambios el equipo iba a funcionar igual de bien que ha venido funcionando hasta ahora. Y eso no es así. El Sevilla es una plantilla muy limitada, que saca un 11 inicial a día de hoy, con los cambios, el sistema de juego, todo lo que está haciendo Matías Almeida, que le da para competir bien, pero claro, cuando tú quitas 3 piezas, se te puede rebajar un poco. Si quitas 8 de un tirón, evidentemente es que ese tipo de jugadores incluso ya no están ni habituados a jugar entre sí. Muchos de esos jugadores vienen quizás de lesión, como Yu, que viene de no competir en años como Llanos. O sea, tú haces una mezcla tan peligrosa que al final el equipo no le da. Pero es tan raro el fútbol que en la segunda parte, sin hacer ninguna sustitución, el Sevilla empata. El Sevilla empata y te da la sensación de que durante 15 minutos el equipo puede ganar el partido. El gol, el estado de ánimo. Claro, pero en esos 15 minutos, Agustín, hace 5 cambios. Gracias a las 3 ventanas y las 5 sustituciones. Si tú vas 0-3, yo te compro que tú digas, mira, yo voy con todo y hago todos los cambios y lo que salga salió porque tengo el partido prácticamente perdido. Ahora, con un partido empatado ante un Villarreal en tu estadio, te quedas sin un comodín por lo que pueda pasar. Porque pasan cosas. Tú imagínate que en vez de eso se te lesiona el portero. ¿Qué tienen por un jugador de campo de portero? No, pero perdón, Alberto, Pinedo lo ha dicho. Es que en el campo había gente como Alexis o como Azpilicueta. Que no digo... Pero incluso hago lo que ha dicho Alberto, es que en el fútbol de los 5 cambios tú te puedes permitir el lujo de guardarte uno para el minuto 83, 84, claro, 85. tú puedes hacer eso. Porque si te lesionan en azul en el 85, porque ahora has hecho el cambio en el 82, pues si te 3 minutos, pues bueno, te quedan 5 minutos más el alargue y con eso, bueno, pues juegas con uno menos. Ahora, jugar 15 minutos más el alargue ante un Villarreal, que encima también hizo muchas rotaciones, pero tiene mucha mejor plantilla, y va metiendo a los jugadores buenos al final, es que estaba claro que el Sevilla se le iba a escapar el partido por ahí, se le escapó por ahí por la mala suerte, entre comillas, la lesión de Nianzú, pero repito, para mí fue una negligencia del entrenador hacer todos los cambios con 20 minutos por delante más el alargue, sabiendo que, o sabiendo no, es que no tienes que saberlo, es que esto cualquier persona de fútbol, incluso antiguo con 3 cambios, lo pensaba, no voy a hacer todos los cambios antes de cierto momento, no vaya a ser que es que me quede como si fuera un expulsado con uno menos durante muchísimos minutos de partido. Ya. Evidentemente, hay que decir, tenemos que, aquí siempre nos caracterizamos por intentar decir las cosas y no esconder absolutamente nada.
Has dicho y bien que en la segunda parte, cuando empata el Sevilla, hay 10-15 minutos en los que el Sevilla juega el mejor fútbol del partido, tiene acorralado al Villarreal y puede hacerle incluso el segundo. Pero también en la primera parte no podemos negar que si se hubiese ido el Villarreal con 2 o 3 goles de ventaja no hubiese pasado nada. Y además hay otra acción en la que el árbitro corta una contra, lo digo esto para los que tenían razón, para los que hablaban de que si al Sevilla, los árbitros, ayer hay una jugada casi la falta de Januzaj escandalosa, que se iban 2-3 futbolistas del Villarreal, que no sabemos cómo hubiese acabado esa jugada, pero que sí tuvo una estrategia dantesca del Sevilla, que eran 4 contra el portero. Exactamente. Quiero decir que ya el hecho de que, como tú hablabas, Alberto, se hubiese producido la negligencia de la alineación inicial, no le pasó factura de milagro en la primera parte. Es lo que quería decirte. No le pasó factura de milagro en la primera parte, porque el Sevilla, efectivamente, tiene un equipo apañadito que te puede competir, pero el Sevilla no tiene futbolistas, como bien dice Alberto, para hacer 8 cambios de una tacada. ¿Por qué no? Porque evidentemente... Pero claro, no lo tiene casi ningún equipo. Casi ningún equipo le sale bien eso. O sea, el Real Madrid, que tendrá el mejor plantilla del Barcelona, si hace 8 cambios, el equipo durante muchos minutos se resiente porque son jugadores que no están habituados a jugar entre sí. Tú, yo qué sé, si el Sevilla hubiera, en vez de hecho 8, hubiera hecho 4, 1 por línea, o 2, en algunas líneas 2, en la defensa 2 jugadores. O sea, solo acompañas con Agumé o con Mendy, y la segunda parte cambias a Mendy por Agumé, al final el equipo tiene jugadores titulares que están, bueno, pues demostrando por qué son titulares. Ahora, meter 8 suplentes es jugar con un equipo suplente directamente, es que es así, que no hay más lectura que esa. Y en una plantilla, decía que en una plantilla además donde hay una falta de calidad alarmante, se nota también en muchas posiciones quiénes son claramente los titulares y quiénes son claramente los suplentes. Y luego, pues como dice Alberto, primero, jugar con 8 futbolistas que no son habituales, los ponen a jugar juntos y eso se nota. En el Sevilla, cuando juega Gut en el centro del campo, el hueco que tiene en esa posición es tremendo, y en la primera parte se notó una barbaridad. Eso provocaba que los centrales muchas veces estuvieran fuera de zona, que con pases muy sencillos le cogieran la espalda a los carrileros, provocó un montón de llegadas al área contraria, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de Gudel. Luego también, a mí me llama mucho la atención la tripleta que puso arriba, ¿no? Acoradas ahora mismo no ha demostrado nada para jugar en el Sevilla. Tú tienes un delantero, parece que juega con las botas cambiadas. Acoradan es Macucula, es malo. De momento es Macucula, es malo. Si ocurre algo y cambia, lo diremos. Ayer remata al aire. 2 veces remata al aire. Tú tienes a un delantero como Isaac Romero, al que te ha costado sangre, sudor y lágrimas recuperar, y está haciendo goles, y no lo pones, incluso no lo puedes poner en la segunda parte. Ejuke es la sombra de lo que parecía que podía ser en la primera vuelta en algunos partidos del año pasado. Por tanto, cuando tú quitas a tanta gente que está en buen momento y pones a jugadores que llevan mucho tiempo sin jugar y que están muy lejos de su mejor momento de forma, si se nota en cualquier equipo de primera, imagínate en el Sevilla, que tiene tan poca calidad. Sí. Volviendo a lo que ha dicho antes Alberto, y ahora le dejo, se suele decir que en el término medio está la virtud, ¿no? Evidentemente, cuando alguien dice algo y realiza y hace acciones, en este caso un asado, y se producen cuestiones que están destinadas a hacer grupo, tú tienes que ser el primero que tienes que predicar con el ejemplo. Claro, tú no puedes decir, no puedes reunir, Alberto no puede reunir a toda su redacción y decir, sois todos unos fenómenos, aquí vamos a ir todos por igual, y después resulta que coge a 3 y los quita de en medio para que no escriban ni una sola línea. Perfecto. Pero hay un punto medio, Alberto. Como tú decías, no 8 cambios, 4, en los partidos hoy en día se pueden hacer 5 sustituciones, y de esa manera ir enseñándole un poquito el camino a cada futbolista. Creo que era eso lo que decías, ¿no? Si tú, por ejemplo, piensas que Nianzú, por detenernos en el caso que quizás con la lesión otra vez salga a luz, ¿no? Está para 60 minutos algunos partidos, y si viene de muchas cargas, para este estaba para 30, pues bueno, pues saca, me da igual, aquí que Salas, pero acompáñalo con Marcao, que bueno, te gustará más o menos, pero era tu jugador titular. Los carrileros sí estaba Suazo, repito, en el doble pivote, que es quizás la posición más clave del Sevilla y donde más está mejorando el juego del equipo, gracias a eso y doble pivote, a Mendy y a Agumé. Deja uno. No te digo pongas a los dos y dale 45 minutos a uno y 45 minutos a otro. Si no los quieres reventar. Pero claro, no desacas lo bueno que has hecho antes. Y lo ha hecho Pineda. Isaac Romero, te ha costado la misma vida que el jugador vuelva a estar enchufado, a meter goles, a jugar bien de espaldas. Bueno,
Isaac no podía jugar ayer, claro que podía jugar ayer. De hecho, iba a salir al campo, al final entra Mendy en vez de él y está molesto, ¿no? Porque él sabe que está en un buen momento y quiere aprovecharlo. Todo eso es importante. Y aparte, el hecho de mirar el calendario, mirar las pocas horas de descanso entre un partido y otro, cuando tú vienes de inercia positiva, lo peor que hay en este mundo es romper tu inercia positiva por tu propio error. Me refiero, ahora queda Rayo Vallecano el domingo Barcelona. Y Barcelona. Sí. Y después un parón. Barcelona ya suponemos que Sevilla no creo que le gane, pero bueno, pongamos que ese partido lo pierde. En Vallecas tienes un partido ahora importante para pensar que no te vas a ir al parón con 3 derrotas consecutivas. El Villarreal que ayer viene con un equipo muy suplente, con Marcelino con un discurso de que, además viendo el partido, le valía el empate incluso. No vino a arrasar ni mucho menos, pero venía también de desgaste y dice, bueno, yo un partido, un empate en Sánchez Pizjuán me va incluso bien. ¿Por qué no pones en este partido todos los huevos en esta cesta para continuar la dinámica positiva y en Vallecas ya veremos? Sí. Es que es mucho más inteligente eso que decir, no, como gano en Vitoria, en el partido de Villarreal, a ver si con 8 suplentes, 8 no habituales lo gano, o saco un buen resultado y en Vallecas sigo la inercia positiva, ¿no? Es más fácil seguirla contra el Villarreal y ya en Vallecas veremos lo que pasa. A ver, no es fácil, porque después tú pones a los mismos futbolistas y se te lesionan 2 con problemas musculares y ya empezamos a decir que los futbolistas no pueden jugar tantos partidos seguidos. Que hay motivos para pensar esto. Este Sevilla va a jugar. No, escuchadme un momento. Que todo se mide. Pero escúchame, si yo sé por dónde vais, que hay motivos para que podamos pensar que efectivamente ¿cómo que con una sola competición estos señores no pueden jugar varios partidos? Vale, pero bueno, en el Sevilla hay futbolistas que, insisto, y con esto no estoy defendiendo ni mucho menos lo que hizo ayer el entrenador. Hay futbolistas con los que hay que tener mucho cuidado, porque tú nombrabas precisamente a Isaac Romero, y yo estoy de acuerdo que Isaac Romero ayer tenía que haber jugado un rato. Pero Isaac Romero ya hemos visto que es un futbolista que muscularmente es muy potente y tiende también a lesionarse. Lo de Eyuke no digo nada. Bueno, ya los demás. Quiero decir con esto que no estoy justificando, que ya he dicho que ayer se cargó el partido del entrenador, pero que tampoco es fácil, tampoco es fácil. Te comprendo lo que quiere decir Agustín, pero que en los cuerpos técnicos de ahora, que hay más gente que de cuerpo técnico que de plantilla, todo se mide al milímetro, bueno, pues sabrá qué jugador tiene más riesgo o menos riesgo si acumula mucho esfuerzo en pocos días. Claro, no creo que los 8 cambios fueran por riesgo a lesión, evidentemente. Serían porque el entrenador quiere tener a más gente en la palma de la mano, todo el mundo queriendo jugar, pero la diferencia de nivel es importante. Y bueno, y voy a lo que está el argumento de antes. El partido de Villarreal era el más importante, no porque era el siguiente, sino porque podías continuar una dinámica positiva y darle por fin una alegría a una grada que, bueno, que no ve ganar nunca a su equipo, y también eso termina quemando incluso al Canima desde fuera. Y que el empate también hubiera medio valido, Pineda, tal y como estaba ya el partido. Claro que le valía el empate al Sevilla. Es verdad que la gente tiene muchas ganas de ver ganar a su equipo, y ayer, por ejemplo, en un partido entre semanas, 9:30 de la noche, había más de 38.000 personas, porque la gente más o menos está satisfecha con la imagen que está mostrando el Sevilla, sobre todo fuera de casa. Pero claro, tú al final piensas más, o da la sensación de que estás pensando más en el partido del domingo en Vallecas que en este de momento ya lo has perdido, y ya vamos a ver qué pasa contra el Rayo Vallecano. Yo es que lo de romper esa dinámica tan positiva que trae el equipo por un ataque de entrenador y hacer 8 cambios, de verdad que no me entra en la cabeza. Ayer incluso, que no es por ser ventajista, que cuando salió el 11 inicial dijimos, esto es una táctica muy, muy arriesgada del entrenador y tiene muchas papeletas para que le salga mal, y por desgracia al final pues le ha salido mal. Y al final la gente que no es tonta percibió lo que estaba diciendo Alberto antes, ¿no? Que el Villarreal que vino ayer aquí no es precisamente el Villarreal más potente que nos vamos a encontrar en la liga, porque le faltaban muchos futbolistas y porque venían unas circunstancias que ya conocíamos, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, a ver si ya el entrenador ha aprendido y a partir de ahora no vuelve a cometer el error de... Quedémonos, y la gente se quiere quedar un poco con el vaso medio lleno, con las cosas positivas que se pudieron ver ayer. Portero muy bien, evidentemente, sí, en nombres individuales, portero muy bien. El portero salva dos goles cantados, Alberto. En comparación con lo que estaba jugando antes de titular, evidentemente, muchísimo mejor, ¿no? Y también, Agustín, que el Sevilla, incluso con todos los cambios en el inicio de la segunda parte, ese tramo importante del empate y esos minutos, no es que solo compita bien, sino que creo que ha encontrado la manera donde se sienta a gusto jugando, ¿no? Es un equipo que presiona fuerte arriba, que juega con ese sistema de 2 carrileros, 3 atrás, muy bien Suazo,
va encontrando la forma de jugar donde el equipo se siente cómodo. Eso es muy importante. Evidentemente, el entrenador acaba de llegar, ha pulsado un sistema de 4 atrás, ahora un sistema de 3 o 5 según logramos mirar atrás, y creo que ha encontrado la fórmula donde sus jugadores, a la actual plantilla del Sevilla, puede rendir mejor. Evidentemente, y lo hemos dicho todo este rato, cuando cambian muchas piezas, pues bueno, pues la presión de Mendy y Agüero es la misma que de Gudelshow, claro. Es que por ahí pasa mucho de lo que necesita el Sevilla. Pero que bueno, que es importante que tú tan pronto en el campeonato hayas encontrado el sistema donde mayor rendimiento le puede sacar a la plantilla. ¿Y de Nianzú qué decimos? Bueno, Nianzú que le van a hacer pruebas hoy, ya veremos qué tiene. Te pregunto en el sentido que hay gente muy, muy enfadada y que ha tirado ya la toalla con el que es un futbolista que no está capacitado para competir en la élite porque su físico no le da para jugar 3 partidos seguidos a este esfuerzo. Y es una obviedad, ¿no? Son ya muchos años. Sí, te cuento una intrahistoria dentro de todo esto de Nianzú. Nianzú, cuando Almeida lo conoce a principios de verano, que es poco antes de una primera lesión que tiene hasta mes y pico fuera, le dice que tiene que cambiar su forma de entrenar, dentro y fuera del campo. Que le veía, no voy a decir gordo ni mucho menos, porque no es un jugador, pero que las piernas estaban más pesadas, que tenía que forzarse ahí. Cuidarse. No sé si está en ese proceso de adaptar su cuerpo a lo nuevo que está viendo el entrenador. Tampoco sabemos el alcance de la lesión, si es una lesión en el muslo, que es la que le lleva dando problemas toda su época en el Sevilla, o es algo distinto. Entiendo que tiene que ser por ahí, porque se fue muy cabizbajo, muy desolado, y entenderá que ha vuelto a recaer en esa zona. Ya veremos la gravedad de la misma, pero es un jugador recuperable. Yo creo que cuando está bien, que es que pasa que está bien 2 partidos al año, es un jugador muy aprovechable. O sea, de hecho, el público del Sánchez Pizjuán ayer le aplaudió mucho porque tuvo 2 o 3 acciones de duelos que ganó, porque va con fuerza, porque es un jugador grande, porque es un jugador rápido, incluso lee bien el juego, tiene buen desplazamiento largo, pero claro, si en 2 sprints te rompes, pues claro, es que no estás preparado para jugar el aire. Claro, el problema de Nianzú, claro, por eso yo voy ahí a discrepar contigo. El problema de Nianzú es lo que cobra. Si cobrara $500,000 de euros sería aprovechable. Cobrando lo que cobra no puede ser aprovechable Nianzú. Cobrando lo que cobra tendría que ser el mejor central de la plantilla durante 30 partidos. O el de la Liga, ¿no? Cobrando lo que cobra. Claro. Es que está cobrando lo que de un Sevilla Champion de hace 3 años o 4, no del Sevilla actual. Pues Gordo tuvo que ser todavía, Gordo tuvo que ser, porque claro, lógicamente no pudo ni hacer el amago de seguir, y él sabía que no había más cambios y se tuvo que marchar. Nos quedamos con el portero, que sí hizo 2 paradas de mucho mérito y le da más tranquilidad al equipo. Y vamos a ver a partir de ahora, con la visita a Vallecas y el partido aquí ante el FC Barcelona, ni más ni menos. Pues nada, Alberto, a ver qué ocurre, y te damos las gracias como siempre por estar este ratito con nosotros, ¿eh? Nada, compañeros, a vosotros siempre. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, las palabras de Matías Almeida en sala de prensa. Que es curioso, Pineda, porque dijo primero con DAZN que se había equivocado poco más o menos y que iba a intentar aprender, pero después, como contó Alberto, en la sala de prensa el discurso no fue igual, ¿no? Hubo una leve autocrítica, pero yo creo que al final él se va a dar cuenta de cuando vea el partido repetido, y sobre todo se va a dar cuenta que la plantilla tiene lo que tiene y que esos cambios masivos a él no le vienen bien, ni mucho menos a su equipo. Si te parece, escuchamos primero a Matías Almeida y luego seguimos avanzando. Venga. Bueno, ante todo, buenas noches. Bueno, el partido lo divido en varias etapas. El inicio fue de regular, porque si bien teníamos un poco el control intrascendente, ¿no? Porque la movíamos muy por atrás, estaba muy claro que ellos iban a contragolpear con pelotas largas, como lo hicieron, y en 2 o 3 ocasiones nos agarraron como mal parados, ¿no? A medida que fueron pasando los minutos, se pusieron en ventaja y después empezamos a mejorar. El segundo tiempo metimos al rival en su campo, recuperando balones rápidos, combinando, teniendo tenencia efectiva, llegando al área rival, aunque el primer tiempo habíamos llegado, pero nos faltaba esa precisión del último pase, ¿no? Y bueno, creo que el hecho de haber quedado con 10
modifica todo partido. Cuando quedaba tanto por delante ante un rival de muchísima jerarquía. Y después, así y todo, creo que nos acomodamos, pero en algunas acciones quedamos demasiado expuestos al contragolpe, ¿no? La ansiedad y las ganas de querer ir por más hizo que el rival, bueno, sacara esa virtud que tiene, esa efectividad. Sí. Hola, Matías, Rafael Pineda, del diario El País. Cuando un entrenador hace 8 cambios con respecto a un equipo que gana, ¿eso a qué se debe? ¿A que quiere que todos participen? Y cuando también agota los cambios con 20 minutos por delante, ¿eso es mala suerte o un poco de error en la planificación del entrenador? Bueno, hay dos preguntas, ¿no? Ahí. La primera, este entrenador que está acá mide cada metro que hacen los jugadores. Si lo hacen con intensidad, si están para recuperarse rápido. Muchos de ellos no estaban, uno pregunta, y si no sería un caprichoso por lo que me dice usted, y trato de no serlo, ¿no? Claro, eso es algo que está, no sé quién lo dijo, pongamos una computadora y que le entrene la computadora. Nosotros trabajamos en equipo, y yo analizo el partido. No analizo los cambios, analizo el partido fue bueno. Los jugadores actuaron bien. Los jugadores estuvieron en números ante un gran rival, en muchos números superaron a un gran rival. Ahora, obviamente, si me dedico al exitismo, y es muy fácil pegarme para decir, hizo 8 cambios. Los 8 cambios estaban bien hechos, porque yo hablo con los jugadores, pregunto, y algunos no estaban. No se habían recuperado en el corto tiempo de un partido y del otro. La otra pregunta, creo que por ahí uno toma decisiones rápidas. Seguramente la próxima lo pensaré, pero consideraba que era el momento justo para poner a Tanguy, que nos iba a dar esa seguridad que nos había mostrado los 2 partidos. Por su velocidad, porque ellos iban a jugar como estaban jugando al contragolpe y los minutos que le hizo, lo hizo bien. Y después había gente que se había quedado sin pierna, entonces los cambios estaban programados con otros tiempos y cuando pasaron se hicieron. Y por ahí sí es un error, obviamente, puede ser un error. Si salía bien me iba a felicitar y salió mal, le ganó usted. Te contento. Hola, ¿qué tal, Matías? Manolo Aguilar para la cadena SER, para Ser Más Sevilla. El exceso de fogosidad o jugar con poca cabeza y especialmente con estos rivales, ¿no? Marcelino refresca los puntas precisamente para cazar al rival si se despista. Además de ese último cambio que decía el compañero con tanto tiempo, no le ha perjudicado demasiado. Es decir, el propio Sou ha dicho en el campo después del partido que van a presionar con un futbolista menos y llega sí. la victoria, cuando muchas veces un punto frente a estos rivales. Sí, comparto que muchas veces estas ganas, esto de querer cambiar la historia, que no se gana tanto tiempo de local, se va muchas veces hasta sin pensar, ¿no? Y en el entretiempo habíamos corregido algunas cosas de quedar bien parado atrás, y ya cuando quedás con 10 creo que había que quedar mejor parado, y a veces las faltas tácticas también sirven. Y en esa acción quedamos todos muy pasados, en la acción del gol, teniendo en cuenta los cambios que tiene el rival, las características que por ahí cambiaban y se mantenían, y bueno, salió mal, pero valoro el esfuerzo. Y si hoy ganábamos, había que seguir, es lo mismo, esto es largo. Y esto no se sale de un día para el otro. Y por eso vamos trabajando un poco con lo que digo en equipo, de que meter gente que esté fresca, porque en realidad noto muy poca diferencia entre los futbolistas que tenemos, están muy parejos. Entonces cualquiera lo puede hacer para mí. Pero sí es verdad que
nos dejamos llevar por ese impulso que pensábamos que lo ganábamos. Y en realidad el partido ya estaba controlado, había que cuidarlo y había que sacar un punto, ¿no? ¿Cómo iba el partido? Mister Carlos Hidalgo de Onda Cero, al hilo precisamente de eso que dice y de la pregunta del compañero, entiendo que no es una orden del entrenador, que es el ímpetu del equipo el que se va a buscar el partido con 1-1 y debió quedarse atrás, ¿no? Y a veces son milésimas de segundo que definen acciones. Nosotros sabemos y trabajamos para esta famosa marca en ataque, y si estás con 10, uno tiene que quedar mejor parado, ¿no? En la mitad de la cancha fue una acción de que sale de área a área. Es mucho regalo para tanto esfuerzo, ¿no? Pero bueno, se corrige y rápido hay que modificarlo. Era una lástima porque el partido había sido bueno contra, todos saben, el rival que enfrentamos, para qué está armado, y quedarse con las manos vacías como estaba el ambiente, la gente y la ilusión de todos. Esta victoria se hace esperar. Bueno, mister, Darío Sánchez para La Colina de Nervión. Yo querría saber cómo está Nianzú tras la lesión, porque se le ha visto que se iba destrozado, casi llorando. Querría saber si has hablado usted con Nianzú. No, todavía no, dejo que estén un poco solos los futbolistas. Después, una vez que estoy más tranquilo, trato de hacer una reflexión post partido. Se verá, lo de él se verá. Se ve que él sintió que le tiró atrás, y bueno, ahora veremos nuevamente. Muy buenas, Matías, Edusa Niña para Zona Mixta. Hoy una de las grandes novedades en el 11 ha sido la de Adnan Januzaj. Se ha echado el equipo a las espaldas. ¿Es lo que se le pide desde el cuerpo técnico a Adnan Januzaj, que demuestre su calidad después de tanto tiempo en el Sevilla? Creo que es un jugador que ha tenido un pasado en otros clubes de altísima calidad. Hace tiempo que no tiene juego. Lo valoro, le doy, quiero sacarle lo mejor porque sé que lo tiene, porque en algún momento en su vida lo mostró, y hoy después de mucho tiempo jugó y lo que hizo lo hizo bien, esforzándose cuando sabemos que es mucho más ofensivo. Pero de sus pies salieron jugadas muy claras, metió pase de gol. El primer tiempo había metido un gran pase de gol a Chidi, y bueno, eso buscábamos también, ¿no? Buscábamos que los que entraran dieran el máximo. Que evidentemente sabe jugar al fútbol Januzaj, ya lo sabemos, porque tiene calidad. El problema de Januzaj es que ayer acabó otra vez con las piernas reventadas, una imagen con hielo en las dos piernas, y que físicamente pues tampoco aguanta. Un futbolista que lleva sin jugar tanto tiempo, y que vamos a ver si puede tener continuidad, porque jugar. Sí, ayer por ejemplo, de hecho hay varias jugadas donde se ve la calidad que tiene en la pierna izquierda, pero luego es verdad que a un ritmo muy lento, ¿no? Y jugadas donde era incapaz de desbordar, termina con los gemelos en la nuca, le tienen que hacer estiramientos. Esto al final, Agus, después de tanto tiempo, esto no se recupera de un mes para otro. No. Esto son muchas semanas de entrenamiento, partidos donde tendrá que ir jugando poco a poco, luego que no le vaya a venir una lesión que pare su evolución. Bueno, son muchas cosas, ¿no? La plantilla del Sevilla en los últimos años ha tenido un problema físico tremendo, jugadores que no llegaban al minuto 90, futbolistas con muchas lesiones, y eso evidentemente lo tendrá que ir manejando el entrenador. Corrígeme, pero hasta ahora seguimos sin saber nada de Nianzú, ¿no? Correcto. Efectivamente, estamos aquí pendientes de ver si el Sevilla saca algún parte médico. Me decían que durante la mañana de hoy le iban a hacer las pruebas, normalmente por la tarde, si no mañana ya conoceremos algo. Bueno, y yo creo que huelga preguntarte, Miguel, ahí Pineda, por ante el Rayo otra vez el 11 tipo, ¿no? Bueno, claro, yo ante el Rayo, yo creo que el manejo de la portería ya debe ser bastante evidente, ¿no? Claro. Un portero que ha vuelto a rendir a buen nivel como Blasco Dimos. Si hace lo que hizo en su momento con Nilan, pues ahora tiene que seguir jugando. Lo normal es que juegue, bueno, habrá tiempo para hablar, pero yo creo que lo normal es que vuelva Carmona al lateral derecho y el lateral zurdo para Suazo.
Puede que regrese, por ejemplo, Marcao al centro de la zaga con Azpilicueta y otro más. Por ejemplo, Quique Salas, ¿no? Imagino que el doble pivote volverá a ser el titular. Con Agumé y Mendy. Creo que ahora mismo entre Agumé y Mendy, sobre todo Gudel, hay años luz de distancia, porque es verdad que Sou hace un buen gol y yo creo que a Sou le penaliza mucho jugar con Gudel, porque Gudel deja un hueco tremendo en el centro del campo y Sou tiene que acudir a todos lados y al final parece que hace un partido un poco disperso, pero creo que Sou, si jugara con los otros dos, luciría más. Y luego arriba Isaac Romero seguro, Vargas seguro, y imagino que entrará Alexis desde el inicio. Juanlu. Yo creo que Juanlu no va a jugar de titular en Vallecas. Estuvo como carrilero ayer, tampoco tuvo su mejor partido, muy errático en el pase, en algunas acciones defensivas creo que tampoco estuvo bien. Creo que va a jugar Carmona y arriba quizá más con Alexis, con Isaac y con Vargas. Bueno, de todas formas ya sería el 11 más reconocible, ¿no? Si tenemos en cuenta lo que ha ido alineando en estos primeros partidos Matías Almeida. Hay todavía días suficientes para preparar ese partido y pendientes estamos de que el Sevilla pues emita un parte diciendo lo que tiene Nianzú. Otra cosa es lo del tiempo de baja. Mira que ahí los equipos, los clubes ya hace mucho tiempo que no se mojan, lógico. Claro, bueno, el Sevilla ya te digo que no va a poner el tiempo de baja, va a decir que pendiente de evolución porque nunca lo hace, pero claro, en función de el músculo que sea, la zona, si es la misma o no, y luego también del grado, que el grado habitualmente el Sevilla sí lo pone, si es leve, moderado o grave, pues ya podremos preguntar y avanzar a la gente más o menos el periodo de recuperación. Pero claro, evidentemente para el futbolista es un mazazo psicológico porque él, yo creo que también está viendo y se da cuenta de que el físico no le permite competir con continuidad en la élite. Bueno, anunció ayer por otra parte el Aston Villa, tal y como contábamos, que bueno, en un comunicado oficial Monchi dejaba su cargo de presidente de operaciones de fútbol y continuará desempeñando un papel de asesor en V Sports. Es lo que decía. Y también Monchi, bueno, pues quiso agradecer el trato dispensado a través de sus redes sociales. Gracias a Unai, a Emery y a Damián por traerme aquí, al cuerpo técnico, a los jugadores y a todos los que trabajan en la sombra para el club. Y por supuesto a los dueños, Nassef, Wes y Michael, por la confianza que depositaron en mí. También ha sido un placer volver a trabajar con Francesco. Y también dice que ha llegado el momento de continuar de otra manera, pero no puedo olvidar estos 2 últimos años. Trabajar en el Aston Villa ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. En lo que ha publicado en sus redes Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi. Vamos a escuchar también brevemente algo de lo que decía Azpilicueta después del partido, el central del conjunto sevillista, que ya es un hombre experto y que hacía este análisis de lo acontecido. Bueno, es una sensación agridulce porque ha sido un gran esfuerzo por parte de todo el equipo. Veníamos de hacer un gran partido en Vitoria, no hemos arrancado de la mejor manera el partido, nos hemos sabido reponer a esa situación. Un buen arranque de la segunda parte con gol incluido, y cuando estábamos con 10 pues nos han pillado ese contragolpe, que sabíamos que el Villarreal es un equipo muy peligroso en transiciones ofensivas, y a partir de ahí hemos intentado buscar el empate aún con 10 jugadores. Estamos en directo para el Chiringuito. ¿Qué le falta aquí al Sevilla en este Tijuana que no es capaz de ganar los 3 puntos? Marcar un gol más que el rival. El fútbol muchas veces es sencillo, hay que ser sólidos en ambas áreas y de eso se trata el fútbol. Hoy la verdad que, como he dicho antes, no hemos empezado bien el partido, nos han generado muchas situaciones de 1 contra 1 donde hemos perdido duelos y a partir de ahí ellos iban creciendo. Hemos ajustado al final de la primera parte, hemos acabado mejor, y la segunda parte la verdad que hemos empezado muy bien, hemos metido ese gol y el equipo ha tenido esa fuerza, ¿no? La verdad que el ambiente ha sido increíble, sabiendo que estábamos con uno menos durante 20 minutos contra un gran equipo, han cambiado los 2 delanteros, salen otros 2 del mismo mejor nivel. Sabíamos que nos enfrentábamos a un rival muy duro y con esa pena, ¿no?, de no haber conseguido nada. César, el equipo con 10 también iba arriba, esa era la consigna, ir a por la victoria. Bueno, desde una situación hemos tenido que ajustar, Batista se ha metido en medio, teníamos prácticamente a
a tres delanteros en el campo, ¿no? Rubén, Alexis, estaba Akor, Gibril. Entre todos sabíamos que teníamos que doblar esfuerzos, que teníamos que apoyarnos unos a los otros. La verdad que hemos estado sólidos, no nos han creado muchas ocasiones hasta que ha llegado el gol en una transición. Quizás César, la gente esperaba, ¿no? Por tu veteranía, el hecho de, oye, tranquilizaros, ¿no? Vamos atrás, vamos a quedarnos con lo que tenemos, ¿no? Bueno, yo creo que en situación de juego hemos sabido arroparnos y saber, hemos dejado a los centrales libres y sabíamos que teníamos que tener más gente atrás, ¿no? Esa ha sido una jugada puntual de un balón parado, que es de ahí donde viene el gol, y bueno, lo analizaremos. Por supuesto que el fútbol es un juego de errores y como equipo tenemos que seguir progresando. La verdad que también satisfecho por el nivel de todo el grupo. Veníamos haciendo unas semanas muy buenas de entrenamiento, ha habido muchos cambios en el equipo, todo el mundo ha aportado el máximo y de eso se trata, de seguir trabajando juntos y a preparar el próximo partido el domingo. César, hace casi un mes de que llegaste a Sevilla, ¿estás satisfecho o estás más contento de lo que podías pensar que podía llegar a hacer el Sevilla? ¿Estás rindiendo por encima de tus expectativas pese a que todavía no se ha conseguido la victoria aquí en casa? Me voy, por una parte, satisfecho por el trabajo que estoy viendo, el día a día del grupo, el llegar al estadio, la unión que hay entre todos de sacar esta situación adelante. Yo creo que es muy importante. Soy consciente de la situación del club en los últimos años y también sé que hay que trabajar duro, no solo cuando se viene al partido, sino el día a día, que es importante para llegar en buenas condiciones, y a partir de ahí, hace 3 días ganamos en Vitoria, ahora perdemos. El fútbol es un deporte de emociones, hay que mantener el equilibrio y ahora recuperarse, porque el domingo vamos a tener otra dura pelea. César, que estás callando boca a lo que hablaban de tu lado, tu posible rendimiento, ¿considera eso? ¿Estás callando boca a todo? No, yo no me dedico a eso, la verdad que me dedico a trabajar en el día a día, no pienso en nada más que en entrenar lo mejor posible, en cuidarme, en recuperar y en estar a disposición del entrenador. ¿Pesa psicológicamente lo de no ganar el Sánchez Pizjuán? Es un partido ganado en el año 2025. Pesa, no sé si pesa o no, pero esa es la realidad. Y creo que para tener esa consistencia y esa confianza que puede dar al grupo, tenemos que ser más fuertes en casa, conseguir resultados. Los 2 últimos, desde que estoy yo, hemos jugado contra 2 grandes equipos, como son el Elche y el Villarreal, pero nos tenemos que hacer fuerte en casa. El próximo partido en casa viene el Barcelona, va a ser un partido complicado, pero que con este ambiente y esta fuerza tengo confianza máxima en que el equipo va a competir y ojalá que rompamos esa racha y a partir de ahí podamos seguir creciendo. Bueno, pues eso es lo que decía Azpilicueta. Completada la información del Sevilla. Antes de hacer una pausa y de ir con otro asunto, rápidamente llama la atención porque, bueno, hablábamos de que se había roto el acuerdo opinión entre la Fundación Cajasol y el Caja 87. Bueno, pues publica nuestro compañero José Antonio Jiménez, en Mucho Deporte, que este sitio web ha podido saber que la clave para que todo se haya roto en 1000 pedazos ha sido la petición, leo textualmente, de la Fundación Cajasol de hacer desaparecer del club sevillano el nombre de su patrocinador principal, Insolac. Una petición a la que los hermanos Crespo no han accedido, dándole, según ellos, el sitio que se merece la empresa que apostara hace un año por un club con apenas unas semanas de vida. Decisión que el tiempo dirá si ha sido para bien o para mal. Así que el martes en Tiempo de Baloncesto intentaremos ahondar más en este asunto. Pero eso es lo que apuntan Pineda, los compañeros de Mucho Deporte. Aquí es un tema también, evidentemente, de lealtad, tema económico, pero claro, Insolac ha apostado muy fuerte por un proyecto que era algo totalmente... Claro, era nuevo, ¿no? Era una semilla, no se sabía cómo iba a terminar y fue una apuesta importante. Y entiendo el agradecimiento de los hermanos Crespo al principal patrocinador de la temporada pasada. Eso es. Bueno, venga, vamos a hacer una pausa y vamos con más cosas. Radio Marca. Golosinas en Confisur, tu cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and Carry Confisur en el polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde comprar. Bienvenidos a La Mafia se sienta a la mesa, con una cocina tan de Italia y tan de aquí, para que sigas disfrutando de recetas tan tradicionales o con ese toque tan creativo, tan único,
Tan La Mafia. Ven y prueba nuestra cocina, tan exclusiva y tan para todos. La Mafia se sienta a la mesa. En Sevilla Centro, Nervión y Tomares. Piacere originale. Los fines de semana madruga con Fernando Soria Al Límite. Buenos y espero que muy deportivos días, amigas, amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te animamos a moverte. Hola, soy Fernando Verdasco y animo a todo el mundo a hacer deporte porque te hace sentir muy bien y da mucha vida. Y los domingos analizamos la actualidad con destacados especialistas. Vive el deporte al límite en Radio Marca. ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? A mí me parece que un día esto es como... No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. También me parece Valencia, Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte. Radio Marca. Bueno, entramos hoy en el capítulo de la multicancha, metiéndonos en el agua nuevamente. Ayer sí lo hacíamos con la vela, hoy lo hacemos con dos de los deportistas que más alegrías le están dando desde hace ya mucho tiempo, Pineda, al deporte sevillano. Hablamos de remo, hablamos de dos integrantes del Club Náutico, hablamos de gente a nivel mundial que son que están dando la talla en todos los eventos donde participan, y no iba a ser menos en este campeonato del mundo que se está disputando en Shanghái. Sí, señor, en China, muy lejos de aquí, pero que evidentemente nos hace estar muy pendientes de dos remeros que son españoles, pero que sobre todo son sevillanos, ¿no? Nos tocan muy cerquita, ya estuvimos muy pendientes de ellos en los Juegos Olímpicos del año pasado, donde tuvieron una actuación sensacional, pero claro, dentro de este ciclo olímpico que dura 4 años, hay pruebas muy interesantes, sobre todo los mundiales, ¿no? Y se han metido en la final A del mundial, fueron segundos en su serie en la semifinal, y evidentemente, pues yo creo que las expectativas están por todo lo alto, y esperemos que puedan tocar metal, puedan tocar medalla en esa final que se disputa mañana muy prontito con la diferencia horaria, y estaremos también muy pendientes de lo que consigan hacer. En el Shanghai Water Sports Center, que así se llaman las instalaciones donde se está disputando este campeonato del mundo, el bote de Jaime Canalejo y Javier García, ya saben, 2 sin timonel, 2000 metros, se clasificó tras ser segundo en las semifinales. 6 horas más en Shanghai a esta hora de la tarde, y saludamos que nos atiende ya los protagonistas. Jaime Canalejo, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Casi buenas noches allí, ¿eh? Ya. Sí, aquí ya poquito para poner a cenar un poquito, a cenar y descansar para mañana. Bueno, Javier García, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, me imagino, Javier, ahora que también empiezo por ti, que muy contentos y segundos cumpliendo el objetivo. Me imagino que satisfechos con el trabajo realizado hasta ahora, ¿no? Sí, la verdad que estamos bastante contentos con las 2 regatas previas que hemos hecho, tanto la eliminatoria como la semifinal. El rendimiento que estamos dando pues está siendo el esperado, ¿no? Y mañana, como has dicho antes, tenemos la final y tenemos otra oportunidad de coger una medalla en este mundial. Sería una auténtica pasada, ¿no? Para vosotros el hecho de conseguir un nuevo metal en una de las citas más importantes del remo a nivel anual, vamos. Claro, de hecho es la más importante, ¿no? El campeonato del mundo, y es lo que he dicho antes, nosotros solo hemos conseguido una medalla en un campeonato del mundo que fue en 2022, y ahora tenemos otra oportunidad, y mañana yo creo que es lo que he dicho antes, tenemos nivel para conseguirlo, pero bueno, hay que hacerlo, y con la diferencia horaria allí en Sevilla será un poquito más temprano que aquí, pero yo creo que es una buena hora para seguirla.
A las 9 menos cuarto, Pineda, se va a poder ver en RTV Play, seguro. Veremos que yo creo que en Teledeporte también, ¿no? Sí, señor, se puede seguir. Mira, por ejemplo, a través del streaming de la página web mundial del remo, worldrowing.com, y a través de RTV Play también se puede seguir, bueno, en la aplicación, en el móvil, en las Smart TV, y seguro que también a través de Teledeporte. Hay que madrugar un poquito, hay que desmarcarse un ratito del trabajo, pero evidentemente yo creo que merece la pena. Le quiero preguntar a Javi y a Jaime, si parece empiezo ahora por Jaime, ¿con qué sensaciones llegáis a lo de mañana? Porque hicisteis una muy buena semifinal, evidentemente el momento de forma que atravesáis es bueno, pero ¿con qué sensaciones llegáis a lo de mañana? Y bueno, ¿dónde ponéis el baremo? ¿Dónde creéis realmente, siendo realistas, que podéis estar mañana? A ver, son buenas. Nosotros siempre nos vamos encontrando mejor conforme va pasando la competición. El primer día, aunque ganamos la eliminatoria, no tuvimos unas sensaciones perfectas, pero ya, por ejemplo, ayer en la semifinal nos encontramos bastante mejor. Hicimos una salida un poquito más fuerte para marcar diferencia, ¿no? Con ese tercer y cuarto puesto y pasar más tranquilo a la final. Y mañana nos vemos con muchísimas opciones. Sabemos que hay un par de países, que Rumanía sobre todo, que creemos que es la favorita, y Nueva Zelanda, que nos ganaron ayer en la semifinal. Y después vamos a estar luchando por el bronce pues entre Irlanda, Suiza y nosotros. Creo yo que vamos a estar ahí por esa medalla. No descartamos la plata, vamos a ir vamos a lo máximo, pero sabemos que Rumanía este año de momento han sido imbatibles, no han perdido una sola competición y están un pasito por encima, pero bueno, nunca se sabe. Javi, vosotros, aparte del buen momento que acaba de decir Jaime y demás, otra cosa no, pero experiencia en este tipo de campeonatos ya tenéis, ¿no? Juegos Olímpicos, Mundiales, medallas, experiencia para saber templar también los nervios tenéis de sobra, ¿eh? Claro, yo creo que también es una de las bazas que nosotros tenemos, que hemos hecho muchísimas regatas y regatas de todo tipo y hemos tenido que resolver situaciones conforme iba pasando la regata, y yo creo que eso también es un plus que nos da de cara a la final de mañana. Hemos remado muchas competiciones, muchas finales, y al final la experiencia es un grado. Bueno, conseguir otra medalla en un mundial, esto no está al alcance de muchos deportistas. Vosotros ya lo hicisteis en 2022, como habéis comentado. ¿Qué supondría para vosotros esto? No sé, y además de cara a un futuro, ¿no? Mirando, no sé si eso todavía queda muy lejos, ¿no? Pero mirando a este ciclo olímpico, ¿no? que va a comenzar, ¿no? Sí, a ver, queda lejos porque el primer año, ¿no? El posolímpico, claro. Y mirando los juegos queda lejos, pero, hombre, una segunda medalla mundial sería histórico tanto como para nosotros como para España, ¿no? Ya la primera fue increíble, pues imagínate repetir una segunda vez otra medalla mundialista. Lo dicho, que me imagino que no habrá muchos deportistas en vuestro deporte, en el remo, que puedan presumir de haber tenido 2 medallas mundialistas. Imagino, no sé, pregunto. Bueno, realmente, bueno, el doble school que tenemos aquí de Rodrigo y de Aleix, que también consiguieron medallas precisamente en 2022, es otro de los barcos candidatos que tiene opciones ahora también de coger una medalla. Y bueno, sí es cierto que no nos caracterizamos mucho por conseguir medallas, sobre todo en campeonato del mundo, pero el nivel de remo español está subiendo bastante en los últimos años y cada vez tenemos, sobre todo todos los barcos que estamos llegando, tenemos más opciones de conseguir medallas en mundiales. Os quiero preguntar, ahora por ejemplo voy con Javi, el año pasado en los Juegos Olímpicos hacéis un campeonato excelente, sí. Es verdad que os quedáis fuera de las medallas, pero os metéis en la final con ese diploma olímpico que tiene un mérito tremendo. ¿Dónde habéis incidido más en este tramo de preparación para intentar dar ese saltito de calidad a la hora de la verdad, ¿no? A la hora de la final, ese plus de rendimiento que siempre es importante para marcar la diferencia? ¿Habéis cambiado algo de los entrenamientos? No sé, ¿dónde habéis incidido más en este aspecto? A ver, este año sí es verdad que hemos metido un poquito más de carga de entrenamiento, un poquito más de volumen, pero es que al final la diferencia entre conseguir una medalla o no cuando es el día de la final es prácticamente el mismo día, porque mañana todos tenemos el nivel de conseguir una medalla, y los días previos a un campeonato, incluso las 2 semanas antes de un campeonato, lo que es la preparación en sí, la puesta a punto, es la clave para eso, para dar el saltito a la medalla, porque después el trabajo de invierno y tal, pues lo tenemos muy medido, hemos hecho un poquito más de volumen, pero al final lo que he dicho, la clave y la diferencia está en los días previos, y creemos que también esta semana hemos hecho un trabajo un poquito diferente y que bueno, que nos está dando también a nivel técnico
eso que estamos buscando para conseguir la medalla. Y luego imagino, Jaime, que la inspiración en el mismo día de la final, también es muy importante, ¿no? Las sensaciones con las que se levanta uno, todo el mundo no tiene el mismo día, un día se levanta con más energía, otro con menos. Os preparáis a conciencia, os alimentáis, os cuidáis, descansáis, pero luego también es verdad que ese puntito de suerte imagino que también tendrá influencia en el mismo día de la regata, ¿no? Hombre, claro, es lo que ha dicho Javier. El propio día de la regata, tal como tú te levantes, si te levantas, pues te encuentras a tu 100%, tú sabes que ese día pues lo va a dar todo, ¿no? Al final somos personas, no somos máquinas, y por mucho que tú te cuides, tú mides todo al milímetro, depende de cómo te encuentres ese día, pues ahí está la diferencia entre conseguir una medalla o quedarte a las puertas como nos quedamos el año pasado en los Juegos Olímpicos. Estaba mirando, Javier, veo que en la semifinal Rumanía para el crono en 6:21:99, Nueva Zelanda 4 segundos aproximadamente más tarde, 6:25, y vosotros hicisteis 6:28. Es decir, con respecto a los rumanos, casi 7 segundos de diferencia. ¿Estos tiempos hasta qué punto son referencia para una final? O te lo pregunto de otra manera, cuando uno se ve a lo mejor ya clasificado, ¿se deja ir un poco o depende de lo que te aprieten? A ver, sí es cierto que en nuestro deporte no te puedes fiar mucho de los tiempos, porque de una manga a otra pueden cambiar las condiciones de viento y tal. Y también los países juegan sus cartas de decir, mira, no voy a dar mi 100% en una semifinal sabiendo que voy a pasar, sí, y que al día siguiente tengo otra regata. Claro, los países se dosifican en ese sentido. De hecho, si te pongo un ejemplo, en la eliminatoria, los países que nosotros nos tocaron después en semifinales, nosotros teníamos el quinto o el sexto mejor tiempo. O sea, nosotros estábamos fuera por tiempo. Pero después, cuando se ha desarrollado la semifinal, desde el principio nos pusimos segundo con bastante diferencia de todos los demás. O sea, te quiero decir que al final los tiempos que se hacen en las regatas previas muchas veces no se pueden tomar en consideración. Oye, Jaime, decíamos antes que se está disputando esto en el Shanghai Water Sports Center. Te pregunto, ¿qué tal las instalaciones? ¿Qué tal la pista de agua? Y ahondando un poco en lo que comentaba también Javier, ¿qué condiciones os convendrían mañana para vuestras características que se dieran y si se pueden dar? Pues las instalaciones están muy bien. El campo de regata es artificial. En la zona de calentamiento además está aparte, por lo que muchos problemas que tenemos siempre en remo es que en la zona de calentamiento está pegada al campo de regata, entonces las propias olas de los botes calentando molestan, y aquí no. Y aquí lo malo que peor hemos pasado es los primeros días un calor y una humedad horrible, pero horrible, o sea, muchísimo, muchísimo peor que Sevilla, y eso que hemos estado todo el verano en Sevilla, pero una humedad 12 kilómetros y nos tenemos que meter para adentro. Todo el mundo lo ha pasado muy mal. O sea, nosotros hemos pasado mal, imagínate los alemanes o los irlandeses o los ingleses. Claro. Esa gente nos ha tenido que pasar peor todavía. Y las condiciones a nosotros, pues, están siendo favorables para nosotros. Un poquito de brisa a favor, que a nosotros, pues, al ser un poquito más ligero que los demás, nos viene bien, pero después si por lo que sea mañana saltara el viento en contra, también nos desenvolvemos muy bien y no tendríamos ningún problema. ¿Tenéis ya previsiones de mañana un poco por dónde pueden ir los tiros? Va cambiando mucho, lo vamos mirando, pero cambia mucho. De momento la tendencia parece ser que es un poquito a favor de lado, porque casi siempre entra de lado. Pero claro, hasta mañana que estemos allí no sabremos de dónde viene el viento. Para ir terminando, hablabais antes, Javier, obviamente hemos hablado, ¿no?, de los neozelandeses y de los rumanos, que los rumanos son los que están dominando. Más allá de ellos, ¿con quién habría que tener cuidado mañana y cuáles son para ti los claros rivales que podéis tener en la lucha por las medallas? Pues si quitamos como hemos dicho antes, Rumanía y Nueva Zelanda, yo creo que el bronce va a estar. Suiza tiene bastante velocidad, pero de hecho nosotros competimos contra Suiza en el Campeonato de Europa y ellos quedaron quinto y nosotros cogimos la medalla en mayo de este año. Y lo que pasa es que la diferencia era muy poca. Y en este campeonato pues se está viendo que también están teniendo bastantes velocidades, y yo creo que entre Suiza, nosotros, Irlanda, que también estuvo el otro día en la semifinal nuestra, que también dio un nivel bastante bueno, y estuvieron en la final con nosotros en París el año pasado, que quedaron sexto y nosotros quinto. Sí. Yo creo que entre eso va a estar la medalla, porque después Lituania para nosotros ha sido la sorpresa en esta final, que obviamente no hay que descartarla porque ha dado un nivel altísimo en la semifinal y por eso ha entrado.
pero sí es cierto que es un poquito la sorpresa y no sabemos cómo va a andar. A priori parece que está un paso por detrás, pero es lo que he dicho antes, en una final cualquiera se puede meter. Bueno. ¿Cuándo volvéis, por cierto? Yo me quedo unos días más por aquí, aprovechar que terminamos mañana, Sí. y el 30 yo llego el 30 a Sevilla, por la tarde. Lo digo que porque ya en cuanto lleguéis dentro de poco a preparar la Sevilla Betis, ¿no? Sí, ya queda poco, ya queda un mes escaso. Bueno. Pues nada, Pineda, que vuelvan con una medalla, ¿no? Lo único que les pedimos, ¿no? Muchísima Colgada al suerte, cuello. que mañana acompañe todo, evidentemente que vuelvan con una medalla colgada al cuello, que lo celebraremos mucho tanto en el remo sevillano como en el remo español, evidentemente, que nos da siempre muchas alegrías. Bueno, a ver si al menos mañana, chicos, como la prueba es temprano aquí, a ver si tenemos la oportunidad al menos de felicitaros. A ver si tenemos un hueco. Yo espero que sí, sí. Bueno, pues Seguro que sí. Jaime Canalejo, Javier García, mucha suerte para esa final de mañana y muchas gracias por estar este ratito con nosotros en Directo Marca Sevilla. Gracias a vosotros también y espero gracias que a mañana vosotros. tengamos buenas noticias. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Bueno, que antes de terminar tenemos que ir con otro asunto más que nos queda en Directo Marca Sevilla. Antes de abordar el último asunto, siempre hablamos de la casa del TPV, de los cajones de cobro inteligentes donde nadie toca el dinero, evitando los robos, sin errores en los cambios, sin descuadres. No hay billetes falsos, ahorrando tiempo en el cierre de caja, ni necesidad de arquear cambios de turno al finalizar la jornada. En fin, amortización 100% garantizada. En camas están en la casa del TPV.com o en el 955-545-811. Bueno, se convierte Sevilla este fin de semana en esta ruta de otoño que está en la segunda, vamos a decir, el segundo ciclo, ¿no? De esta ruta de otoño, Pineda, en el Real Club Pineda. Segundo fin de semana, sí señor. Se convierte Pineda en el epicentro de la hípica a nivel nacional con una prueba de mucho nivel. Correcto, porque ya el fin de semana pasado arrancó esta temporada de otoño en Pineda y este fin de semana pues vamos a decir que es el epicentro de la ruta porque es el concurso más importante, el concurso 5 estrellas, y vamos a conocer más detalles, ¿no?, de este evento deportivo que siempre es tan atractivo aquí en la ciudad, en la capital de Andalucía. Bueno, miembro del club, presidente del jurado, nos atiende siempre amablemente Pepe Rodríguez. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me alegro de oíros. De nuevo Pineda, que es una de las plazas, ponéis en la nota también, imprescindibles del calendario nacional, pero es que es así, os convertís nuevamente en el epicentro y siendo protagonistas, como siempre, en el mundo del caballo. Pues correcto, tenemos la segunda prueba de lo que le llamamos, que es el 5 estrellas de otoño, que es un concurso de la máxima categoría nacional. Y tenemos un total que lo acabo de mirar esta mañana, de 420 participantes. Y luego hay que tener más grande, tenemos dos pruebas de unos 50, donde participan los jinetes más importantes de todo lo que es el ranking nacional, ¿no? Estabas hablando, por cierto, que se nos había cortado para que nos hagamos una idea, en este concurso 5 estrellas el listón es el nivel más alto, ¿no? Creo, ¿no? Efectivamente, este es el concurso de máximo nivel que se realiza en la competición nacional, que es un concurso de 1,50 m, equivalente, digamos, al ciclo internacional, pues sería los 4 o 5 estrellas internacionales, o sea que, pero lo que corresponde a la parte nacional. Y comentaba que teníamos del orden de 10-12 jinetes de los 20 primeros del ranking nacional. Al principio hablabais de 400 caballos y me decías que al final se ha sumado más gente a la prueba. Correcto, estamos ahora mismo en 420 caballos.
Bueno, no está nada mal, 400. Bueno, claro, podemos decir que posiblemente sea el concurso de toda España con más participación. Estamos leyendo también por aquí, dentro de ese número de participantes, grandes nombres de la hípica nacional como Iván Serrano, Jesús Garmendia, Carlos Bosch. Bueno, al final esto hace o da una idea, ¿no?, del nivel de la prueba y de lo atractivo también que es el cartel en Sevilla para estos deportistas de primer nivel. Correcto. A los jinetes les gusta mucho venir a este concurso, a Pineda y a Sevilla, ¿no? Sevilla, como yo siempre comento, una plaza a la que le gusta asistir a muchísimos jinetes, ¿no? Y no vienen más porque se cierra, o sea, porque no hay más cabida, digamos, para más jinetes, pero si no, pues tendríamos más, porque les encanta ir a Pineda y a Sevilla. Bueno, esto, digamos que las dos grandes citas, el pequeño Gran Premio del sábado y el Gran Premio del domingo. Cuéntanos un poco cómo va del esto. Domingo. Correcto. Bueno, pues dentro de lo que son las pruebas, siempre hay dos que las denominamos grandes premios, ¿no? Sí. Por la dificultad que encierran cada una de ellas, ¿no? Y porque luego pues se tiene un desempate al que solo pasan aquellos jinetes que hayan realizado el recorrido previo con 0 puntos, ¿no? Entonces tenemos una el sábado de 1,40 m y del concurso que es el Gran Premio de 1,50 m, que es el domingo. O sea, el domingo es la prueba estrella, y además en este caso, Pepe, con la satisfacción de que el calor ha minorado y va a acompañar el tiempo también, ¿eh? Correcto, la verdad que tenemos un tiempo ahora mismo que es un auténtico placer. Cuando en el resto, muchas ciudades de España ya tienen, estaba hablando con algunos amigos míos, entre 2 y 3 grados. Ahora mismo ya en algunas ciudades nosotros vamos a tener el placer de tener 29 grados, que es una temperatura ideal para poder competir. 10.000 euros. Me gusta acentuar. Sí, decía. Quería comentar una cosa, Sí. ¿no? que creo que es muy decir que este concurso es abierto, o sea, aquí puede asistir cualquier persona que desee venir a verlo, o sea, que no hay ningún tipo de restricción, ni hay que pagar entrada, ni nada, hay que llegar a la puerta y decir que viene uno a ver el concurso y tiene acceso libre para ver la competición. Y tomarse allí una cervecita y estar a gusto, que también ofrecéis esa posibilidad, esto hay que decirlo también. Perfecto, o sea, hay bares y demás donde la gente puede comer, puede tomarse una cerveza y puede disfrutar de lo que es todo el entorno y todo lo que es el recinto y la competición, que es muy bonita. Antes de preguntarte, al menos por mi parte, una última curiosidad, ya que estás con esto, estás hablando de que cualquiera pueda asistir para ver el espectáculo, ¿qué horarios estamos hablando, Pepe? Tenemos pruebas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en horario ininterrumpido. Hay 2 pistas en las que se está compitiendo continuamente. Cuando termina una prueba, se cambia a la siguiente, pero en la otra pista siguen compitiendo. O sea, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, competición ininterrumpidamente. Vale. Y la última que te iba a hacer era por curiosidad, ¿no? Repartís 10.000 euros en premios, es concurso de 5 estrellas. No sé cuántos concursos de 5 estrellas hay en nuestro país habitualmente y sobre todo, bueno, de este nivel y que repartan este dinero en premios. Bueno, pues en total, con este dinero no hay mucho, ¿no? Porque al haber 2 pruebas de 1,50 se han aumentado los premios, ¿no? Pero en total en España hay del orden de 8, 9, 10 competiciones de este nivel, en total. Bueno, pues... Y aquí vamos a celebrar 2. Esta es la segunda que se hace ya. Efectivamente. 2 pruebas dando muestras de la apuesta, ¿no? Del Real Club Pineda por el mundo de la hípica, de este concurso de saltos y de la Ruta Primavera, que sigue siendo referente. Pues nada, Pepe Rodríguez, muchas gracias como siempre por atendernos, perdón, y que vaya muy bien, que seguro que va a ser un fin de semana espectacular. Pues eso esperamos. Y muchísimas gracias por el interés que nos trae por la competición hípica, es agradecer. Muy bien, un abrazo.
Un saludo, un abrazo fuerte. Hasta ahora. Bueno, pues ahora sí llegamos al final, ¿no? Con este concurso 5 estrellas que va a tener lugar el fin de semana en las instalaciones de Pineda para el amante de la hípica y para el que quiera darse una vuelta y ver un espectáculo que merece la pena y tomar algo que también merece la pena. Todo se ha dicho. Nos marchamos hasta esta tarde, porque esta tarde estamos tarde-noche. Esta noche estamos desde la Cartuja contando también lo que ocurre en ese primer partido de la competición europea que va a disputar el Betis frente al Nottingham Forest. Así que les emplazamos para luego y mañana volvemos con más cosas en directo Marca Sevilla. Sean felices, pásenlo bien, adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.